on my blade. Then let's go! Let's see if we can ward off this fight. See if you can ward off this fight. Bit of poison on my blade. Then let's go! I need a bit of practice.
need a bit of practice. Bit of poison on my blade. Let's go!
Bit of poison on my blade. Then let's go! Let's see if you can ward off this fate. Hola, bienvenida. Ponerte un poco más cerca para verte mejor. Poca cosa, yo creo. Estamos intentando dar caza a estos vampiros, sí, a estos bandidos. Pero no sé si serán estos. Y antes de eso, yo creo que no hemos hecho... Ah, bueno, sí, hemos actualizado la ropa. Como me he subido a artesanía, he podido mejorarla pues añadiéndole cositas. Complementos. Y ahora somos más fuertes. Así subimos de nivel al 20. Y podemos seguir mejorando la ropa. Además, para entonces es posible que Kurt ya sea nuestro amigo. Voy a ver si preguntando aquí funciona. Porque si no, no sé cómo cumplir esos contratos.
Your Excellency, what do you want? Why are you at war against the natives? Because they reject our presence. They've been attacking us for months. These savages, they stubbornly refuse civilization, and our men pay the price. We can't let them slaughter us without reacting. Since you arrived here, you have destroyed the forest and ripped open the earth. And people disappear in our villages, the On-al-Menawi first. We are only defending ourselves. And we are the savages. Since we've defeated you, you can believe what you like. Anything else? Puto retrasado. I'll leave you, Captain. Your Excellency. Madre mía. Pues no sé cómo hacer estas misiones, la verdad. Así que creo que voy a pasar de hacerlas. A ver si terminamos este mapa y podemos seguir. Yo creo que este es el campamento de los bandidos. No sé qué me estaré dejando, pero nada, yo como he dicho, voy a seguir hacia adelante. Mucho juego, sí, estamos todavía en la primera fase. ¿Por? Mira, me encanta esto. Sí, sí, queda todavía. Son como unas 50 horas de juego. No, no necesariamente. Ya está escribiendo, de hecho.
No, pero tú sabes, tiene sentido pasárselo entero. Madre mía, las texturas. Ya. Mira, me he hecho 3... vestimentas. Con esta puedo forzar cerraduras, con esta tengo ciencia más 1 y con esta tengo vigor. Y las voy a llevar para cuando necesite cada cosa. Yo predeterminada evidentemente la de abrir cerraduras. ¿Cómo? Conmigo en el centro. No entiendo. Los altos árboles. El arco. Ah. Bonito. Ah, no, pues es por el otro lado, justo. Ah, sí, ya me acuerdo de esto. Tío, los bosques son bosques, ¿sabes? Te puedes perder por ellos, qué bonito. Mira, los árboles talados. What's happening here, soldier? These islanders want to enter a plot of land that belongs to the congregation. They are denying us access to the glade. We must heal it. Otherwise, this land will die. I am sorry, but we cannot let you enter this area. But we only want to plant some new trees. Bring life back. These people are fanatics, Your Excellency. Several woodcutters died last night, and I'm willing to bet that these savages had a hand in it. You are killing the earth, so it kills you in return. All of you are cursed. Shut it, you savage! I am Desade. I am the legate of the merchant congregation on this island. I came to shed some light on this affair. You said that some woodcutters died. Aye, they fell sick and died a few hours later. Well, the camp doctor will be able to tell you more about it. You'll find him in the barracks right here. Thank you, soldier. I'll go see her. Please, Your Excellency, you may come in. Do not force us to use our weapons. We do not want to shed blood. We want to give life back to the earth. Do you not understand that these woods... Hello, Doctor. I'm the legate of the congregation. I was told about the disputes caused by this camp, and a soldier told me that several woodcutters died recently. Yes. They got sick yesterday afternoon, and a few hours later they were dead. I couldn't do anything except watch them writhing in pain. None of my remedies worked.
If seeing corpses doesn't bother you, you can come and see the bodies. They're here. I hope that whatever killed them is not contagious. These poor woodcutters look like they've suffered. This one has a swollen tongue, blood at the corners of the mouth. There are some peculiar red patches on the bodies. His eyes are bloodshot. This man choked to death. A strong smell of ammonia. The entrails must have been perforated. So, what do you think? Do you recognize their disease? They didn't die of disease. They were poisoned. There's no doubt about it. You're probably right. But I've heard these savages talking so much about curses, so I thought it must be a mysterious disease, rather than seeing what was before my eyes. But how could these three men be poisoned? I'm not sure. Do their symptoms not point to anything? No. I've never seen such a deadly poison with these symptoms. Have you noticed anyone unusual here? Unusual? No. Did they drink anything in particular? They like to drink their fills in the evening. Life is dreary here. But if the poison was in the alcohol, I'd also be on the pile of corpses. What did they eat yesterday? Did they eat any mushrooms? No, we avoid that kind of thing. We don't know enough about the region's plant life. The congregation provides us with dry produce, otherwise we eat game. Yesterday they butchered a beast brought by the hunters. Hunters? Natives who bring us game regularly in exchange for knickknacks. But they've been restocking us for months. I struggle to believe that they're involved. Well, let's see what they have to say. Where can I find them? They usually hunt on the edge of the wood that leads to this camp. Poison on my blade. Then let's go! Oi! This is our prey, rednecks. How can we earn our reward if you hunt our prey? We were looking for you. Us? What do you want from us? 3 woodcutters were poisoned yesterday after eating what you brought them. Poison? I swear we are not responsible for this. Listen, all the clues lead to you, but it may simply have been an accident. How about you tell me exactly what happened? It wasn't really an accident, but I want to kill them. Then tell me how it happened. We did not decide to do this. We were trading beautiful things with the camp. But the elder said that we would be traitors to our clan if we let the woodcutters cut down all the trees. Which elder? One of the old men from Vigigidor, our village. He is very angry because we cannot heal the glade. He gave us the meat of an andrig killed by a venomous dosentat. Its flesh is perfectly edible when prepared with certain berries, but without them, eating it would be lethal. And since the Renaigse invaded our forest, these berries are nowhere to be found. He wanted it to be a lesson for them, so that they may understand that their destruction brings death.
I will not hold you responsible, but from now on you will no longer bring meat to this camp. You were the instruments of a hateful old man's vengeance, and I'm under the impression that there will be even more deaths if I do not get to the root of this problem. The Vegigido elder thought it best to take vengeance into his own hands. I understand his anger, but Dunkus would not approve of this. He would say that bloodshed only leads to more bloodshed, and he wouldn't be wrong. This whole thing could turn into an open war. We cannot let that happen. Sir de Cassillon will be able to give some advice on how to solve this property conflict without violence. ¿Por qué? No entiendes. Ah, por orden del señor, yo creo. ¿Y que no entiendes? Un poco de munición, si tienes. Ok. Sir de Cassillon. Decide, my young student, what can I do for you? The mission you entrusted me with has made great progress. Very well. Let's see. Good. You have traveled great distances, and the Terra Incognita will soon be but a distant memory. Keep doing what you're doing, Desade. Can your old professor still prove himself useful? I found no traces of Professor Seraphedin yet. That's most regrettable. But keep looking for him, will you? You never know.
Can your old professor still prove himself useful? I've come to find you because I received a complaint from the natives of the village of Vigigador. They want to be able to access a clearing exploited by our woodcutters in order to heal it. To reforest it, I assume. But our men there say that it belongs to them and are refusing to let the natives enter it. The site was supposedly ceded to them several months ago. But tensions are running high and some men have lost their lives. If we don't intervene, we're heading for a real confrontation. It is very regrettable, and I approve of your desire to appease this conflict. According to what you have told me, if ever there was a contract, it must have been signed under our former governor. You should go to the archives and verify this. Then go and talk to Lady Laurine de Morange. And of course, I'll be delighted to help you once things have been clarified. Thank you, Professor. Once more, you've been of great help. Can your old professor still prove himself useful? Looking forward to seeing you again, Surgical Seaman. ¿Ese es el veneno? ¿La luz del veneno de tu espada? Qué fuerte. Qué buen trabajo de luces, ¿eh? Oh, y esto es del fuego. Yo soy la única que va sin nada. Vale. Tras las negociaciones del jefe Duncas y la gobernadora de Mogansh sobre las tierras a la región de Cuenbar, por la presente se ha decidido que las tierras negociadas serán de aquí en adelante propiedad única y exclusiva de la congregación de mercaderes, con el propósito de llevar a cabo las actividades del aserradero. El acceso a esta zona estará restringido a miembros de la congregación. Vamos a hablar con la señora que ha escrito esto. Está bastante gastado esto. Para ser nuevo está como muy gastado, ¿no? Good day, my lady. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service?
I need you to enlighten me about the property deed of a glade near the Gigador. The natives want to access this place, which according to them is sacred, and which they would like to heal. But some of our men there are using this deed to deny them access to the area. Tensions are running high, and some people have died. Yes, there was a time when we enacted a lot of contracts. Do you have the document with you? Yes, here it is. This cession agreement is only signed with a cross on the native side. Well, writing is foreign to them, as is the notion of land ownership. For them, the earth only belongs to itself. If they did not possess these lands, how did they seek them? I doubt they knew what this agreement represented, to be honest. In that case, why make them sign it? When we arrived on the island, we had to ensure our access to certain commodities. We also had to make sure that we had legal ownership of the lands we were occupying. The natives dreamed of possessing some baubles that they didn't know how to craft. It was easy to make them sign agreements that they didn't understand by giving them some. I was a stranger to their philosophy then. I only thought about my city, and I regret it. I'm sure we can fix this mistake. I hope so, Your Excellency. Come, let's find Sir de Corsilion. Can I help you with any other matter? My lady, I have to go. Goodbye. Sir de Corsilion, it's always a pleasure. Madame, I expect you've come to see me about this regrettable problem concerning a clearing, which my student told me about. Indeed. And I think I may have a solution that will allow us to solve this conflict peacefully. I'm listening. I must admit that I established this at a time when the culture and the mentality of the natives was foreign to me. The clan of this village was rather open to our presence. They welcomed us with benevolence. For this reason, I think we should allow them access to these lands. In doing so, we would appease the tensions, and we would also retain ownership of the wood. We would even benefit from such an agreement if the natives reforest this area. Then we can exploit it for a longer period of time. I find this decision perfectly viable, and I approve, but several men were killed, and their comrades will seek vengeance if the person or persons responsible do not pay for their crimes. I am convinced that Dunkus, the chief of this clan, never approved such an action. I understand, but I will only write a decree allowing people to go to this clearing, provided the murderer is delivered to us. Thank you, Master. I will inform Dunkus of your decision.
Bertir Tumar. I am Dunkas, the Mal and the Donegad of the Yigito. You're very strange for a knight. Who are you? My name is de Sardet. I'm the legate of the merchant congregation. You are a Lugair Blau? Oh, I didn't know there were On Almanawi amongst them. They may not be so different from us after all. What brings you here, On Almanawi? At this old man's request, I investigated the conflict that opposes you and my nation regarding the clearing. You will now be able to access it freely to accomplish your rituals or heal the area. And the congregation will keep exploiting the forest. However, there is one condition to this new agreement. You must deliver this man to us, because he is responsible for the deaths of several woodcutters. These men died because of their own foolishness. No one else is responsible for their deaths. If they hadn't cut all the ochreberry trees, they would have survived. What does that mean? What are the two of you talking about? 3 woodcutters died eating the meat of an andrig after it was killed by a venomous Dorsentats. It's nothing but a terrible coincidence. And if they had eaten the ochreberries... We know that you're responsible for all this. The hunters told me everything. How could you do this? You acted more foolishly than an irascible adolescent. By killing these men, you have brought upon us their wrath. And it is only natural that they should ask for justice. Dunkus, I beg you. I only wanted the Renoixe to understand the value of the trees they were cutting. Bloodshed only leads to more bloodshed, and you know that. I would never have thought you capable of doing something so foolish. If you want to stop the woodcutters taking vengeance into their own hands, you must deliver this man to us. I understand. But I have one condition before we make this agreement. The Lugair Blau fooled us in the past. It is their turn to prove their good faith. What do you want from us? There is a mine in the forest that the congregation has long operated with help from my people. But digging into the mountain has risked it collapsing. We reinforced the earth with wood. We worked with the Lugair Blau to save the mountain and the men. We agreed to stop digging and sealed the entrance with a bolt. But some Renoixe came back, and I think they started digging again. And some of my people started going missing. Perhaps because they had seen them break their promise. If the mountain collapses and it is your clan's fault, thousands of lives will be lost. And you want me to intervene? You have to stop them. Remind them of their promise. This is the price of my trust. If you do, we punish the person responsible for the death of the woodcutters, and all our quarrels will be gone. I'll go to this mine and see what's going on. Is there anything else? I must leave. Goodbye, Dunkus. Wa awalam say.
Yo bien, me duele un poco la cabeza, pero bien. ¿Y tú? Vaya, hombre. Lo siento. This is private property. I cannot allow you to enter. Actually, no one should be able to enter. This mine is doomed. It's terribly dangerous. I wouldn't know. Our employee, Mr. Maillard, is the owner. He's got all the deeds required. Listen, you should go to the authorities. They can confirm all the paperwork. I definitely will. This makes no sense. Why resume the exploitation of a dangerous mine? Do they want their men to die? These Renaids then must not have taken us seriously. We should take a closer look. We should take the path that overlooks the outer wall. We should be able to see inside from there. Look, they freed access to the mine. They use captives from the villages to dig their mine. They've made them into slaves. We must talk to Sir de Corsillon. I hope our nation is not involved in this business. Madre mía.
Siento que ya has tenido discusión. What can I do for you, my child? I will see you later, Father. Take care, my child. Ya, es impresionante. A ver qué me cuenta mi profe. De si sabía algo, de si sabe algo, de cómo podemos parar esta situación, sin liarnos ahí a tiros con todo el mundo. Sir de Corsillon. Decidez, my young student, what can I do for you? I've come to ask you about a mine near Vigigidon. It was closed for a long time for security reasons, but someone has started exploiting it again. I seem to recall that a concession in this area was sold to a master Maillard. However, I do not recall the details of the contract. It was established by the previous government. He is a rich merchant from Serene who arrived on the island only a short while before we did. People say that he is unscrupulous. Unscrupulous? That's an understatement. This man had some natives captured and he's using them as slaves to work in this mine. What? Does this old brigand really think that he is above the law? We cannot tolerate such methods, but we must determine the best way to attack him. You should start by finding the deed to his property in the archives. Don't worry, we'll not let this man's behavior go unpunished. Can your old professor still prove himself useful? Looking forward to seeing you. Pues esto es diplomacia, chavales. Ver una injusticia y tratar de ver si por los cauces legales se puede resolver. Vamos a la que antes. Diréis, qué repetitivo. Bueno, no hay mucha misión así. O sea, es como que esta es una super misión donde tienes que estar yendo y viniendo entre estas zonas, ¿no? Y en estos términos. El documento está escrito en lenguaje jurídico. Es la escritura de propiedad que pertenece al maestro Maillard en relación a unos terrenos de la región de Senbar, creo que era, que incluye una mina antigua. El documento lo firmó la señora de Mogange. Necesitaré su ayuda para entender todas las utilizas legales. I get lost in all the legal jargon, but they have Lady Morange's seal on them. We should find her to understand exactly what they say. ¿Quién vive aquí? Qué fancy.
Pues con la señora de Morón. Magón. De Morine. Good day, my lady. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? Qué baja. I need your advice once more. This time it's about the property deeds of a plot of land and of a mine acquired by a certain Maillard. Here are the deeds. I must admit that I understand very little of what's written, but your seal is on it. Do not worry. This type of document is always difficult to decipher for the uninitiated. However, they are very clear. Master Maillard is the owner of a plot of land located near Vigigidor. He can exploit the forest and plant anything he wants there, but it says here that he does not have the right to exploit the mine. It's even repeated in this other paragraph. Any attempt at mining on this land is forbidden. And yet, the mine located on this plot of land has been reopened and is being exploited as we speak. According to these documents, the mine has been closed for security reasons. This man's behavior is reckless. You should go see him. He's presently in New Serene. He usually spends time at the port when he comes. He has some warehouses there. Vamos a cantar a las 40 este cantamañanas. Master Maillard. Who's asking? De Sardet. I am the legate of the congregation. Well, I'm flattered. What brings you here, Your Excellency? I'm here to talk to you about the mine you had near Vigigidor. Are you aware that you have no right to operate it? Nor are you allowed to employ slaves there. But what are you talking about? Surely this is a misunderstanding. Listen, I'm sure there is a way for us to get along. I'm an honest merchant. I've always paid all taxes, and the small bonuses needed. Please tell your cousin that I would be happy to send him the gift of his choice. Now, Your Excellency, if you will allow me, I have to get back to my activities. I'm afraid you don't understand, Master. It's not a money problem. That mine is dangerous. And you endanger the congregation on this island by behaving this way with the natives. Come on, don't be so serious, young woman. I'm sure it's nothing that a small bonus can't fix. Goodbye, madam. Best wishes to your cousin. Qué pena que algunos conflictos no se puedan solucionar con la espada, te lo digo así. Sí, total, mira, no es exactamente de los nautas, pero sí da ahí un aspecto topirata. El gorro sí, el gorro es un tricornio. Estamos aquí solucionando problemas entre los insulares y la gente del continente, los colonos, que hacen lo que... Algunos hacen lo que les sale de los cojones, y no puede ser. ¿Qué tal, Temis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tú en tu familia? ¿Estás más relajada ya? ¿Te han dejado ya un poquito en paz? Es una opción. Siempre es una opción.
especialmente si esclavizan a los insulares, ¿sabes? Joder, lo siento. Yo también los he tenido hoy, con mi madre. Decidez, my young student, what can I do for you? I verified the contract with Lady Mirage. The exploitation of the mine is illegal, as we expected, without even taking into account what he's doing to the natives. I then went to meet Master Maillard. So, what did he have to say in his defense? He turned a deaf ear and tried to bribe me. Oh, some of these merchants are so rich that they forget basic decency. But it's high time we reminded him of who is in charge of the congregation on this island. Here, this is an eviction notice which dispossesses him of all his land for breaching his contract. Te den por For culo. his crimes against the natives, he's banished from this island. Muy I bueno. will make him aware of this decision, but you should go to the mine immediately. The prisoners must be freed as soon as possible, and the mine closed once more. I'll take care of it. Can your old professor still prove himself useful? Pues ya lo has hecho, muchas gracias. Looking forward to seeing you again, Surgical Senior. Joder, lo que me estás contando. ¿Qué dices? Pero si ya nos he hecho... O sea, vamos a ver. ¿Y habéis subido a hablar con ellos? O sea, evidentemente las obras van a tener que hacerse, pero no sé si, o sea, están haciendo grietas en la casa. Sepas que los padres de Sara también están de obras este mes. Ya ves, joder. Vente a estudiar por aquí. O yo qué sé, bueno, no sé, aquí hay un problema. ¿Sabes que en Pinto hace más calor que en Madrid? Que lo arreglarán. Bueno. Ya es más de lo que hicieron en mi habitación. Fueron a arreglar el baño. Hicieron un boquete del tamaño de... Poned vuestras manos en forma de O, ¿vale? Lo más grande que podáis. De ese tamaño era el boquete. Y se ha quedado así. Mi habitación, el boquete. Qué gracia. PG. Lurkin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bonito. Tengo puesta la de vigor, yo creo, de hecho. A ver. Efectivamente. Mira, Petrus, que es un obispo, respetable, va ahí con su pack, con su pequeña equipación de abrir cerraduras. Ella tiene vigor, yo creo. No, ya no tiene nada. Igual estoy confundiendo las plumas con el de vigor. Vasco, aquí el amigo, también, mirad, el mismo. Para abrir cerraduras. Qué pillos somos. Ahora casi que ha pasado ya un segundo plano. Joder, pues... Madre mía. No, que sabe que estoy poniendo en horas. Not lurk.
Qué maja. Oh. Claro, ahí está. ¿Y te caía bien la señora? Sorry, this is private property. I cannot allow you to enter. I don't need your authorization. I have here an eviction notice signed by the governor's ministers. The former owner, Mr. Maillard, has lost his rights due to a breach of contract. Look, ultimately, we are not the ones who decide. We only obey the boss's orders. In that case, where can I find him to notify him of his loss? You'll find him around here somewhere, Your Excellency. Excellent. Are you looking for trouble? You... Master Maillard, I'm so glad to find you here. Here is a document from Sir de Coursillon on behalf of my cousin. Considering the fact that you have not respected the terms of your contract of ownership, you are hereby expelled. The methods you used against the islanders has also ensured your banishment from Tirfredi. Impossible. By what right? Guards, this woman threatens me. Un segundito. Menos calor que ayer, qué guay. Ya, pues como no podemos resolverlo con palabras, lo vamos a resolver a espadazos. Hola, chaval, y son bastante más fuertes. No pasa nada. Pues si te queda un toque, gilipollas. Todos muertos. Sí. Bueno, yo voy con Siora y con los insulares, por supuesto, al máximo. Para casi todo, de hecho. ¿No puedo abrir? ¿Por qué no? ¿Estamos tontos? Pues nada. Muy rollo Dark Souls. Ah, pues no sé, yo el Dark Souls no lo voy a poder jugar por el combate nunquísima. Go without fear. You are free. And know that we are sorry for what happened to you. You must believe that not only gave blow or a life. She is an Almanawi. That's why she understands us. Thank you. We will not forget you. Qué majos sois. Qué putada lo de la mina. A ver, no se puede cerrar. Ah, mira. No se puede ni bajar. Vale, vale. Ya está. Pues creo que ya han terminado todas las misiones. De esta primera fase. No, no sé, a veces es secuencial. Pero no tienes que hacer una cosa y luego otra. Pero claro, no siempre es tan evidente. Yo estaba afuera, he visto una celda afuera, he dicho voy a liberarles. Y es que de hecho es lo que me ha dicho Siora. Mira, ya están mis hermanos, vamos a liberarles. Pero resulta que tienes que ir dentro de la... ¿sabes? Que hay otra cárcel dentro de la cabaña esa y tal. Es cuestión de prueba y error. Mientras no sean bugs. Este juego no tiene muchos bugs, la verdad. O sea, que bien.
Sí. A los que tienen lo que yo tengo en la mandíbula, ¿sabes? Que por ejemplo si ahora lo tiene en el cuello. Hay peña que lo tiene como por toda la cara y por todo el cuerpo, ¿no? Yo tengo un poco así como en... Pues sí, eso, entre la cara y el cuello. Y si ahora lo tiene... Si ahora lo tiene en todo el cuello y además le han empezado a salir... A modo de cuernos, ¿sabes? Lo que normalmente serían cuernos, pues es... pues el mismo material que los árboles, ¿sabes? Súper. Es decir, raíces, pero raíces es lo que normalmente asociamos con la parte no aérea de un árbol, ¿no? O de un vegetal. Ya nos dirán un poco más qué significa ser Onolmenawi, cómo se llega a serlo, etcétera, etcétera. Y por qué nosotros, si somos del continente, tenemos eso ahí en la carita. Qué majo es, ¿no? Duncan, nada más que añadir. What brings you here, Onalmanau? I was able to close the mine. The man who operated it was arrested and will be banished. Yes, those you freed told me. From now on, you are my parents, my friend. You knew how to renew my trust in your clan. Just as trees grow back after being cut. Thank you, Dunkus. I am honored. Will you give us the old man? If you allow it, I would like to punish him myself. Enough blood has been spilled, and he will only call for more of it. Since he loved the forest to the point of killing for it, he will be sentenced to heal it. Every day he will replant what your men will cut down. Every day until the end of his life. Does this punishment seem acceptable to you? If I explain to Sir de Corsillon that the man was sentenced to forced labor, I suppose he will approve. Thank you, Dunkus. It is a wise sentence. Is there anything else? Los insulares me parecen impresionantes. Y aunque hay algunos que son muy pillos y muy agresivos y tal, o sea, al final han invadido su isla, han profanado lo que es sagrado, les están intentando convertir, les están secuestrando, están esclavizándolos, están experimentando con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero decir, ¿hasta cuándo? O sea, ¿en qué punto os parece a vosotros que levantaríais armas en contra de los que os están intentando colonizar? Es que yo qué sé, no sé. En fin, ¿qué os parece la sentencia esta? En vez de entregarlos para... Posiblemente no sería para encarcelarle, sería para matarle, ¿vale? Porque eso ya se ha establecido en el juego, que si eres un insular normalmente no vas a ir a la cárcel. O te van a fusilar en el momento, o vas a ir a una arena, ¿vale? A dar espectáculo a otros soldados, ¿no? Y a luchar por tu vida hasta que mueras, ¿no? Entonces, bueno, pues esta condena que le ha puesto Duncan, le ha dicho... Dunkas, perdón. Le ha dicho, en vez de entregártelo, le voy a castigar yo. Y si estaba dispuesto a matar por la salud del bosque, pues el resto de sus días va a pasarlos cuidando del bosque. O sea, me parece... What can you tell me about your clan? We are the Berai Nodas, the bearers of lifeblood. We earned this name by bringing the trees and the earth back to life, by restoring balance. There are a lot of Onol Manawi here. It is true. We were already healing the earth before the bond existed. The bond just made us better. Many of us have chosen to follow this path because we are proud of our role amongst our brothers. Our village is home to the largest amount of Donegada.
along with maybe Vishkhavir. Is there anything else? What do you think of the settlers from the continent? I think they behave like naughty, unruly children. They take what they want and break what they own without even understanding what they are doing. But they can learn and grow. And who would kill unruly children for being mischievous? Is there anything else? Tell me about your village. We used to be nomads. We would go wherever Tia Freddy needed us until we healed the place. But the people of the sea came and hurt this place so much that my people had to stay here for a long time. Wow. So long that they created this village, Vigigido, the place of the healed wound. Is there anything else? I must leave. Me encanta este clan. Wa'awalum say. Es que luego cada clan de insulares es un mundo, ¿sabes? Literalmente nosotros tenemos vamos, los colonos, siempre digo nosotros porque al final, en fin, tenemos como 3 grandes asentamientos, pues, de los llamados settlers, colonos del continente, pero hay como muchísimas más tribus insulares y cada una es distinta y cada una tiene un jefe o una jefa que te puede salir por un lado o por otro. Espérate. Pudiera ser... Sí, yo creo que ya no podemos hacer mucho más. ¿Queréis que lo dejemos aquí? ¿Queréis que sigamos un rato? Vale. Estoy apuntando unas cosas un segundo. Pues yo creo que ya vamos a acabar lo que es la fase 1. Porque a partir de ahora, o sea, a nosotros se nos ha dado una misión que es la de buscar una cura. El primer paso para buscar una cura era presentarnos al resto de naciones, pues, del continente, ¿no? Informarles de nuestro propósito y plantearles una alianza, ¿no? Para encontrar un remedio. Entonces yo ya he ido a esos 2 sitios, pero ahora se lo tengo que comunicar a mi fair cousin, a Constantin, mi primo, el majo, el gobernador de esta parte de la isla, de esta ciudad, que está todavía en construcción. Me parece flipante, me encanta. Entonces a partir de aquí se van a desbloquear, es como una segunda fase, ¿no? Se van a desbloquear otra serie de misiones, ¿no? Vamos a avanzar en la trama principal.
Voy a guardar. La fase 0 sería el tiempo que pasamos en el continente, ¿no? Hasta que embarcamos hacia aquí. Y básicamente voy a hacer eso. Voy a hacer todas las misiones que pueda antes de cambiar de fase para saber exactamente todo lo que se pueda avanzar. Antes de... Bueno, pues esto. Antes de seguir con la trama principal. My fair cousin, come closer and tell me what brings you. Acto 2, sí. I have been to the neighboring cities as you asked of me. Tell me then, was your journey adventurous? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards, and glean some information. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing, and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate. The Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be the result of a curse. A curse cast by a demon. An evil creature worshipped by a cult of island natives. If you would allow me to second the request of our Mother Cardinal, we are in dire need of your help. Our inquisitors are hardly diplomats and... But I should let you finish, my daughter. They have started their investigations in a village where strange events have been taking place, but they are unable to get to the bottom of it. The population keeps its secrets, and Taleme hopes that we might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. Taleme and their inquisitors... We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad to happen to you. If you would allow me, Your Highness, I would be honored to assist your cousin on her investigation. Very well, then. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Of course, Your Highness. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my daughter. Thank you. Have no fear, Constantine. I will take care of all matters at hand. I've been thinking about this story of the ruins, about the secret of my father. I want to discover what he is hiding. This question also concerns you. You look too much like a native for that to be a coincidence. Since we cannot bombard my father with questions, others here must give us the answers we require. The congregation, even in the past, could not have made it to this island without help. We are pitiful sailors. You're thinking of us. But I assure you that I know nothing of this story. You are perhaps simply not aware, but your admiral stationed at the captainry surely is. Go and find her, cousin. Try to learn the final chapter of this story. Very well. Anything else? The final, dice. The final. Me mofo. No, me piro. I'm going to leave now. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Vale, pues sí que vamos a hacer ahora. Podemos hacer esto, si queréis. Vale, a ver si somos capaces de recapitular. Chao, piratilla. ¿Te vas, Temis? Ah, vale. Mira, podemos hacer 4 cosas. Podemos... Ah, sí.
podemos hacer la misión de uno de nuestros compañeros que se llama Kurt, que es un soldado que nos ha enseñado a luchar desde que éramos críos, que nos ha acompañado desde el continente. Ya hemos hecho la primera parte de su misión. Nos dijo que había reclutado a un soldado prometedor que había llegado pues también a esta misma isla, entonces quería verle, pero resulta que está muerto. Y cuando tiras de los hilos resulta que hay una especie de, no sé si llamarlo secta, ¿no? Pero hay algo está pasando, una cosa muy rara que se llama la Legión Fantasma, y esta peña que está al cargo de la Legión Fantasma está reclutando a los jóvenes más prometedores y según parece les está dando un entrenamiento brutal, ¿no? Pues en el que está muriendo mucha gente, ¿no? Igual los soldados que crean son de élite, pero bueno, esto hay que investigarlo y hay que ver si le ponemos fin o ver qué hacemos, ¿no? Esta es una. Otra esta es secundaria, ¿no? De las principales, yo que sería la primera que haría por ser secundaria. Porque tengo lo que se llama el síndrome de... no sé si se llama, pero vamos. Eso de que, además de ser completista, me ha pasado más de una vez que me he dejado misiones secundarias importantes, super guays, sin hacer, por empezar a tirar de un hilo gordo, ¿no? Grande, de misión principal. Y luego llega un momento en el que no puedes volver atrás. Pero en todo caso explico. En relación a encontrar una cura para la Melicord, pues eso, los científicos de la Alianza del Puente creen que la flora y la fauna pueden ser la solución, ¿no? Investigarlo y encontrar un remedio. Y entonces esta es la misión. Que habría que seguir. Y luego los de Celem, los hombres más de fe, los más religiosos, obispos, la mayoría, algunos inquisidores, creen que la maldición, que la enfermedad es una maldición, ¿no? Y que está provocada por un demonio. Llaman a los guardianes, a los bosses con los que nos enfrentamos. ¿Te acuerdas el otro día, Temis, que entraste tú y justo empecé a pegarme con un bicho enorme? A esos le llaman demonios y creen que son los responsables de la maldición. Vamos, de la enfermedad. Es una plaga que te pone la cara negra. Al final te acaba matando. Y como última cosa, estamos intentando investigar el pasado de la peña del continente, precisamente en la isla. Parece ser que es posible que hubiera pues otras expediciones o lo que fuera, porque hemos encontrado ruinas bastante antiguas de corte, pues de hecho del sitio de donde venimos. Entonces estamos intentando ver qué ha pasado ahí. Y luego te dicen, evidentemente tú tienes ahí en la cara una cosa que tiene el resto de insulares, no se ha visto ninguna otra persona del continente. ¿Qué está pasando aquí? Ya, lo de las misiones, ¿no, Temi? Secundarias, ya ves. Vamos a hacer lo de Kurt. Es interesante, también es intensito, ¿eh? Vamos a cambiar a Kurt en el campamento que nos hacen mientras cargamos partida. Y a ver si podemos finalizar esa misión en 1 hora, hora y cuarto. Pasa una cosa, que lo incluiré en el texto este. Con este juego pasa una cosa, y es que las misiones secundarias son tan interesantes que a mí me parece que... ¿Dónde estás? Tengo que hablar contigo en un campamento. Y yo qué sé... A ver, bueno, espérate. Vasco. I am sorry. Siempre me pasa igual. Las misiones secundarias son tan interesantes. Te lo juro, ¿eh? Greenblood, my friend. My contacts have spoken. I was able to discover the location of this infamous Phantom training camp. Do you still think they should be held accountable? More than ever. You know that I recruited Rayner. I want to know what kind of hornet's nest I led him into.
I want to know what these madmen did. But I fear if I go alone, I might not be able to control myself. And I won't learn anything. I need the help of my best student. How can I refuse such a request? Well then, let's go. Ya hemos hablado de esto. Vamos a dejar. Digo que las misiones secundarias son tan interesantes que de verdad sienten las principales como una especie de estorbo. No sé si me explico. Es como, joder, tengo que seguir la línea principal. Qué coñazo. Normalmente las secundarias son más de ese palo, ¿no? Joder, tengo que cazar tantos mamuts y llevar tantas piedras preciosas y tantos arbustos brillantes a este sitio. Y luego tengo que mediar entre estas dos personas. Me importa una mierda y a mi argumento y a mi línea argumental no le aporta nada. Mira qué roca más smooth, esas texturas maravillosas. ¿O es que está tapado con una sábana? No, era la roca, era la roca. Y de verdad, o sea, son secundarias y de lealtad, los que se llaman las misiones de lealtad, las misiones de los compañeros, porque atañen directamente a los compañeros y porque no tienen, entre comillas, nada que ver con la misión principal, tus misiones principales, que son, por un lado, encontrar una cura, por otro lado, mediar entre las naciones. O sea, esa parte de esas dos líneas argumentales. Por eso no son principales. Pero ya está, en realidad son mucho más interesantes que ponerte a buscar flora y fauna para ver si puedes encontrar un remedio o ¿sabes? Y entre medias de todo esto están pasando todo el rato conflictos entre la gente de la isla y la gente del continente. Y es una pena que no veamos muchos conflictos entre la gente del continente, porque en el continente están en guerra, no sé si me explico. Y aquí llegas y se te dice muchas veces, es que los de Celim y los de la Alianza del Puente están en guerra. Y si es verdad que si alguna vez tienes a ambos en un mismo grupo, un mismo diálogo, pues hace alguna referencia a ello. Pero no vemos, yo creo, no recuerdo un conflicto directo entre ellos. Y eso que ya está, incluso en sus formas de colonización son completamente distintas y antagonistas, ¿no? En fin, yo qué sé. Pero bueno, los conflictos entre los insulares y los colonos son... Yo le doy un 10 de 10. Eso es la clave de este juego, básicamente, yo diría. Otro que smooth, comprendo. A ver... Vale, vámonos para acá. Si os dais cuenta, la música en este juego es bastante buena en cuanto a funcionalidad. Es verdad que no se te queda pegada como la del Inquisition, por ejemplo, o cualquier Dragon Age. Sabes perfectamente cuándo te vas a enfrentar a los enemigos. Sabes perfectamente cuando estás en una ciudad de la Peña del Continente o en una aldea insular. Ya muchas veces yo sé que tengo enemigos a punto de emboscarme por la música. Y no es algo que esté buscando, o sea, que simplemente pues me ha sucedido y me ha salvado el culo en innumerables ocasiones. La de la Inquisición es una pasada. Ya. Normalmente lo que hacía era explorar todo primero y luego liarme con las misiones. Pero pierde un poco parte del golpe.
que te da... que te dan algunas ubicaciones, ¿no? Sobre todo las que son sagradas. Si te dicen, por ejemplo, tenemos que ir por aquí, pero hay una bestia muy gorda que está bloqueando el camino, que está protegiendo el lugar sagrado y tal, y tú llegas, ya te has cargado a la bestia, ya has visitado el lugar, evidentemente no los puntos a lo mejor claves que están bloqueados por X o por Y, dependiendo del lugar y de la trama, pero es como que pierde bastante golpe de afecto. Entonces lo que voy a hacer es pasarme la historia y después investigar a fondo, fondísimo, los escenarios y los mapas, si os parece bien. Vamos a hacer esto. I was informed of your arrival by my sentinels, but I didn't think it would be you, Kurt. Rolf, you're the leader of this camp. You two know each other? We train together. We haven't seen each other in a long time. A very long time. The world of warriors is very small, Kurt. What brings you here, my old comrade? And who are these people with you? They're not one of us. My name is de Sardet. I'm the legate of the merchant congregation. And I'm Siora, Donegad, of the Gaiusrad. These people sure are important. So, what are you doing here? I've heard things about this place. About this very special camp. And we wanted to see what it was all about with our own eyes. That's very nice of you, but visitors aren't welcome in this camp. What goes on here is only the guards' business. Does the same apply to me? Listen, Kurt. I can give you and your friends some answers, but only because it's you. Anyway, knowing you as well as I do, I'm aware I'm not going to get rid of you that easily. So, what would you like to know? What is it you do here? And why is this place kept secret, even from your comrades in the guard? The natives have their magic, and we have to train elites to be able to face them. That's what we're doing here. Our role is sensitive, and our location obviously cannot be revealed to the whole island. Does this man not realize that I'm a Donegad? I noticed you're a native, but you're a friend of Kurt's. So I trust you will be discreet. I see the reason for this kind of training. The Bridge Alliance would be particularly interested in soldiers like these. And yet I've never heard of this elite squadron. We're still in the early stages of the program. We don't want to rush things. And our leaders demand secrecy. Orders are orders. What is it you do here? And why? Perdón. I see the... And yet We're still in the end, our leader. This is a huge camp for such a secret location. How's it organized? The main building is reserved for officers and the wounded. The front and rear of the camp are dedicated to combat training. But most exercises take place outside. Impressive. And how do you manage recruitment? Only the best come here. Those who have combat experience. Once they arrive, they're separated into 2 squadrons, each led and trained by a lieutenant. But you already know all of this, Kurt. It must bring back memories. Yes. Not very good ones, por ese yes. Yes. Will you tell us about your training? That's a sensitive topic. Most exercises take place in the field to get the men used to it. The natives' knowledge of the environment gives them as much of an advantage as their magic. But if you want to know more, you should ask my lieutenant instructors. Actually, we found out about this camp while we were looking for someone. A kid I recruited. Rainer. Oh. I didn't know he was one of yours. My condolences. I was told he died in an accident in the harbour. Don't insult my intelligence, Rolf. All right. Since you're here, I guess there's no point in lying to you anymore. The accident occurred during a maneuver. It's regrettable, but these things happen, you know? We've taken up enough of your time, Captain.
I agree, and I have things to do. I'd like to question your lieutenant instructors, if you don't mind. To ask them about Raina. You've become a real sap. Fine. But try not to disrupt the day's schedule too much. Goodbye. I'm sorry. I couldn't contain my anger. I noticed. Good thing you know this captain so well. I don't think he would have let us investigate otherwise. I'm not sure it's a good thing, really. You don't seem to like this man. Rolf doesn't bring back good memories for me. But let's continue. I want to know what's going on here. You and me, mate. You and me. Lieutenant. Captain. My friend here would like to learn more about this camp. At your orders, Captain. Madam? Joder, qué asco, Temis. Qué pena. Qué pena. Can you tell us about your squadron? The recruits who come here are the best. And in my squadron, they get even better. I don't know what else to tell you. They're disciplined, rigorous, and effective. Exactly what you'd expect from the best soldiers. What kind of training takes place in your ranks? Combat in natural settings. Combat against the savages' magic. I'm very curious about how you train against the magic the natives use. Now, these are complex, secret maneuvers. I'm very sorry, but I can't tell you anymore. That's a pity. It would definitely be instructive. I heard the recruit Raina trained here. What can you tell me about him? Oh, he was a good one. He died a little while ago. So we've heard. Your captain told us he died during a maneuver. Can you tell us more? The training we do outside can be dangerous. Unfortunately, Raina fell to his death in a ravine. He fell? During a simulated ambush. I know, it's not glorious, but it happens. I'd like to get back to work now, if you'll allow it, Captain. Go on. We're gonna go talk to some of your recruits. I hope that it won't take too long. We're all very busy here. We'll be quick, Lieutenant. The story about training against magic is a lie. This lieutenant has no idea what he's talking about. So what could they be training recruits for here then? I don't know. But whatever it is, I don't like it. Soldier! Yes, Captain. At ease. We have some questions for you. Me? At your orders, Captain. You look exhausted. Is training that rough here? It's difficult at first, but you get through it. Taming fatigue. That's the key to it all. Haven't you ever wanted to stop? You've never doubted your vocation. I'm not a coward, nor a weak. The strength of the shadow. What is that? Your motto? Our squadron's captain. You seem concerned about your comrades. You keep looking at them. No, not at all. Are you afraid of what they might think of you? Absolutely not, Captain. We are all of one mind in this squadron. We are very united. Since this is such a close-knit squadron, you must have known Raina. Yes, of course. But he's not part of the squadron any longer. He left. Really? I don't know what you're trying to get me to say, Captain. Raina left the squadron because he was sent on a mission. There's nothing more to say. Sorry, mate, but that's not what happened. I don't know anything more. Thank you. That will be all. Thank you, madam. Captain. Good heavens. I feel like a bogeyman. These recruits are clearly scared to let any information slip. It's as if their life depended on it. Lieutenant. Respectfully, Captain. Here is my friend. 2019, el juego.
She would like to ask you a few questions. At your orders. I'm listening, sires. El juego este de 2019 y está ambientado en el siglo XVII, ¿no? Pues a partir de 1492, ¿no? Empiezan las conquistas, el descubrimiento del nuevo mundo. Menos mal que lo descubrimos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos descubierto el nuevo mundo? Casi inventado el nuevo mundo. Madre mía. How do the various squadrons in this camp differ from one another? The recruits I train are intended to carry out more subtle actions. Really? What kind? I teach them how to blend into the background, understand customs, observe, and know when to strike. That's strange. These skills are normally associated with assassins rather than soldiers. These skills are always useful, regardless of the enemy or the setting. What kind of training do your men undergo? I can't go into details, but they learn discipline and to outdo themselves. You mean to blindly follow orders, even to their death? But No, Captain. We also teach them to analyze situations, so that they know when to act to avoid risking their lives. How did you become an instructor in this camp? I have led numerous squadrons before, and I've trained hundreds of recruits on the continent. I worked with Captain Rolfe in the past, and when I arrived on the island, he recommended me for this position. That's very impressive, and I expect that you're familiar with the natives' environment and magic. Yes, of course. No es cierto. No es cierto. Kurt, don't you think that someone this talented fits what we're looking for? You see, we need to find someone who can replace Kurt to oversee my cousin's security. Your cousin is the governor of New Serene, I've heard. It's a prestigious position. I don't doubt my abilities, but an offer like this, made so suddenly, must have a price. We can't hide anything from you. Estaba muy guapo. What happened to Rainer, a recruit who trained here? That name doesn't sound familiar. He must have been in the Shadow Squadron. The other lieutenant's squadron? Yes. I'm sorry. Haven't been much use to you. Did something happen to him? He died. His body was thrown into the harbor to make it look like he drowned. I guess it was one of your recruits. My condolences, Captain. We'll question some of No your creo. soldiers. At your orders, but please be quick. No creo, pero a ver, espera. Este es un juego que está hecho por Spiders, que es una compañía francesa. Y llevan bastantes juegos a sus espaldas, pero los más destacados yo creo que es a partir de uno que se llama Mars Log Wars, que tengo en la biblioteca y quiero jugar, todavía no he jugado. No sé de qué año es ese, creo que 2010, pero no estoy segura. Luego sacaron Bound by Flame, bastante chulo. Va de... Joder, ¿cómo decir esto? Es un mundo de fantasía, pero es como una sola misión. Eso sí que es una aventura de rol. Es rollo... Me recuerda un poco a la canción de Hielo y Fuego, en plan mamarracho. Como si hubieran pasado los caminantes blancos la barrera, ¿no? El muro. Entonces están atacando al continente y ya queda muy poca gente. Y entonces tú eres uno de los últimos, pero no creas que eres el héroe de Ferelden. Eres un puto mercenario, ¿vale? Y va de como por azar te topas con un poder... Bueno, un poder mágico se topa contigo y no viceversa. Y acaba encerrado en tu cuerpo y pues esa podría ser la única manera de parar a la amenaza blanca. Bastante chulo, ya te digo, es una especie de campaña de rol. Está dibujado así como rollo cómic y es una maravilla. El combate me recuerda un poco a Dragon Age 2, en plan el dinamismo, ¿vale? Pues yo además voy como asesina. Lo que pasa es que tiene también parte de este combate mucho de saber cuándo parar el ataque, saber cuándo esquivarlo. Si lo esquivas, como que puedes tener posibilidades de hacer ataques especiales. No solamente si lo paras, sino también si lo esquivas.
Y está chulo. Esto es... A ver, voy. El primero que conozco es Mars, Log Wars, Cyberpunk y super chulo. El siguiente es Bound by Flame, que es el que estoy comentando. Luego tiene uno que se llama The Technomancer. Es bastante más conocido, ya es recomendado como una de las obras de rol más aclamadas de su año. Y aunque pasa, el problema con Spider, con los juegos de Spider, es que son bastante correctos, pero no son muy destacables. Entonces pasan como sin pena ni gloria, pero en realidad son juegos muy competentes. The Technomancer es uno de ellos. Es un RPG. Es como The Witcher 2, pero en vez de ser un brujo, eres un Technomancer. Tienes parte de magia y tiene un estilo así como Cyberpunk. Pero si tuviera que compararlo con un juego, posiblemente fuera no tanto The Witcher 3, pero sí The Witcher 2, que son bastante parecidos. Y una mezcla de ambos, ¿sabes? Porque no es tan bueno como The Witcher 3, pero es bastante competente. Y luego está este, que se llama GreedFall. Y pues como ves va de... Aunque sea un universo de ficción, pues es que todo está ambientado en el siglo XVII. Las ropas, la arquitectura, la estética en general, y luego el propio argumento, ¿no?, de la colonización europea. No te lo ponen en esos términos, se inventan... Esto es una cosa chachi que pasa con la cultura y con el arte. No tienes por qué poner nombres propios, puedes inventártelos. Puedes poner otros o puedes inventártelos. En este caso se lo inventan y añaden el elemento de la magia, pero no una magia en plan Harry Potter, no una magia en plan pues como hasta ahora, ¿no? Bound by Flame era como los elementos naturales, pero en plan elementales: fuego, agua, viento y tierra, ¿no? Pues en este caso todo viene de la tierra. Los poderes de esta peña vienen de la tierra y más bien de la isla donde están. Y tienen consecuencias como físicas en los cuerpos de las personas y está interesante. La paleta es completamente gris porque te intentan decir, solo es un juego realista, más o menos realista, ¿no? Dentro de la fantasía, ¿no?, hay magia y tal. The sense of wonder, discovering a new territory, island y tal. Vamos a poneros ropa super guays y vamos a haceros la paleta de color marrón para que os sintáis bien en el siglo XVII. Por lo menos las vibes. Lo de la magia es una pasada. A mí los insulares en todo me flipan. En todo. Hello, soldier. Captain? We need information. Your instructor authorized us to question you. Of course, madam. I'm listening. How would you describe your training? Do you train outside the camp much? Yes, we do. Well, not exclusively. Really? Yet we've been told that your unit specialized in actions over difficult terrain. Yes, I think so. Well, yes, that's true. Problems remembering things, soldier? No, Captain. What's it like in your squadron? Very good. The Phantom Squadron is made up only of the very best. Do you trust your comrades? We're like 5 fingers on one hand, madam. I would trust them with my life. You've sure got the military spirit. Yes, Captain. We've learned that a recruit died in an accident during a maneuver. Does this happen often? No. Of course not. Only to those who aren't strong enough. That's strange. I was told that this recruit was very talented. I don't know what to tell you. It's possible. If you don't mind, I'd like to get back to my training. He seems afraid that an accident might befall him too. No, it's not that. I just don't want to fall behind schedule. Very well. Go on. Excellence. Captain,
These kids are scared to death. Yes. This boy's answers about his training seem pretty dubious to me. You can't hide the lies. Soldier! Captain! At ease, soldier. We'd like to learn more about your training. I have nothing to say about it, my lady. Really? Go on, it's not a difficult question. What do you do during training? Is this a test, Captain? No, it's not a test. You may speak freely. Well, training is difficult, but we can't complain, Captain. That's an interesting way to phrase it. La verdad es que sí. You're very united in this squadron. At least that's what I've been told. United. You could say that, yes. Until death. That's rather sinister. Does the name Reyna sound familiar to you? Yeah. Well, no, not really. You seem rather hesitant. Afraid of being reprimanded by your lieutenant? No. Well, not at all. It's just that I can't tell you anything about Recruit Reyna. And we're lucky to have the lieutenant as our instructor, Captain. We should leave this soldier to his work. Your name, soldier? Wilhelm. First class recruit Wilhelm, Spectre Squadron. Keep it up, Wilhelm. Lieutenant! Report. Captain? Could you give us a few minutes and take us around the site? I've never been here before, and I'm curious to see what goes on. I'm not sure if we can, Captain. We are on duty, Captain. Right, Lieutenant. Let's go! Are you coming with us? No, thank you. I'd rather stay here. Take in some fresh air. As you like. In that case, see you later. Ahora que no hay nadie, vamos a hablar con Reiner de nuevo. Que es el que más receptivo se ha mostrado. Wilhelm, we need to talk. And don't worry, Captain Kurt will make sure your superior doesn't come this way. Why are you doing this? We didn't think you'd say anything as long as she was here. If you notice, others will have too. They'll make me pay. Even more reason to talk. If we have proof, we can take action and close this camp. Very well. What would you like to know? What's really going on here? We know that Reyna didn't die in an accident. This is supposed to be a training camp for the Guard's elite. Only the most talented recruits are allowed to join. This is an immense honor, an extraordinary chance. That's what we're told every day. But in reality, it's just hell. Tell me about the training you undergo here. It's more torture than anything else. We're constantly beaten and humiliated, and the slightest complaint only leads to more blows. They even push us to police one another, so we don't dare talk. Whatever the orders, we put our heads down, grit our teeth, and obey. And they call us barbarians. We could never put our own children through this. I heard them tell you about the specialist training against the natives in hostile environments. But what they teach us would be more useful for assassins. Yo creo que es la frase que más dice Fiora. Y nos llaman a nosotros salvajes. Voy a apuntarlo, me parece bastante revelador. As for Reyna, do you know what happened to him? Yes. One day he just couldn't stand it any longer. He disobeyed orders, he fought back, and people got hurt. That's when things blew up. They summoned him for night training. What does that entail? It doesn't have much to do with real training. They call us up for it at the last minute. The weakest serve as punching bags for the others, who are encouraged to beat them. If we refuse, we too become the targets. So we join in and strike. If you're looking to punish Reyna's murderer, you can start with me. We all have his blood on our hands. Thank you for telling us all of this. You should get back to your comrades. I hope you can do something. Have this camp closed. Otherwise I'll soon be as dead as Reyna. We understand the risk you've taken. We won't let you down. Thank you. Really.
It was truly fascinating. Captain? I've seen everything I needed to see. You can leave us. Yes, Captain. Shall we go? Brutal, brutal. Green blood, my friend. Do you need something? I must leave you. Vamos a irnos aquí, ¿no? Efectivamente. Vamos a comentar las cosas fuera. Kurt, Wilhelm has spoken. What did he tell you? He said the recruits go through hell. They are humiliated, spy on each other, get bullied. It's essentially torture. Raynor wouldn't stand for these methods. He rebelled and was summoned for night training. Are you sure he used that term? Yes. But he told me it's not really training. That recruits are summoned. And the others beat them. Sometimes to death. I know. You know about this kind of training? Yeah. I thought it was a thing of the past. What a monster. How dare he? I'm so sorry. I'm lost for words. Tell me, did you learn anything new? I scouted out the site. There's 2 parts of the barracks we should look at more closely. Rolf's quarters and the basement, which they refused to open for me. You're full of anger, Sengots. Take a deep breath and think. Then tell us your plan. Let's wait for nightfall. We'll sneak into the camp unseen, search the barracks, the private quarters, and then the basement. We might also try to find out where this night training takes place. Yes. I wouldn't want other young recruits to lose their lives tonight. Especially Wilhelm. Vale, pero no habría que... Primero... A ver, voy a guardar. Estas misiones no son a contrarreloj, pero, o sea, os podéis imaginar que ahora mismo Wilhelm le están haciendo el entrenamiento nocturno. Entonces va a ser nuestra prioridad. El resto de cosas pueden quedar un poco sin hacer. Entonces vamos a... Strange. There's no one left in this part of the camp. Maybe they're in the combat pit behind the barracks. I saw it when I visited the camp. Or they've already left for their night training. Pues que habría que saber eso, ¿sabes? Kurt, compañero. Let's find Rolf's office. He surely has the key to the basement. Y hay que hacerlo tratando de que no nos vean, porque, a ver, somos superiores en combate, pero es que la mayoría son, pues soldados como Reiner, que están ahí obligados a hacer lo que los superiores les dicen o si no les torturan. O sea que vamos a intentar hacer estas misiones lo más sigilosamente posible. A ver, por favor. Todos los reclutas que reciban esta nota están convocados al entrenamiento nocturno del soldado Wilhelm. Ese entrenamiento no es opcional. Se espera que a las 10 de la tarde... Se espera que esté a las 10 de la tarde en el camino del bosque al norte del campamento. Cualquier recluta que no se presente será sujeto del próximo entrenamiento. ¿Ves? O sea, el que no se presente, se lo hacemos a él. Pues vamos corriendo. O sea, ¿podemos ir corriendo? Yo voy a ir corriendo. No puedo abrir. ¿Por qué no puedo abrir? He venido por aquí. Ahora no puedo salir, no me jodas. No puedo salir, no me jodas. A ver, escúchame una cosa. He entrado por aquí, ¿verdad? ¿Qué he hecho mal? Aquí no es... Por aquí no es. Nos queda por abajo o por arriba. A ver. Registra
Tal. A ver, por Dios. Averigua que se esconde en el sótano. Venga. This room. What could have happened in here? I know the smell only too well. Fear, blood, death. These people have turned this place into a sort of suffering. It will take years of work to erase its traces. Han reventado a la peña aquí. Wow, mira. O sea, qué fuerte, ¿no? Es tortura, punto, tortura, ya está. Ahí teníamos 3 fuera. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Yo creo que hay 4 personas aquí. Y aquí otras tantas. 1, 2, 3, 4, 5. 12 personas muertas, torturadas hasta la muerte. Hemos entrenado a los nuevos reclutas, tal y como ordenó. Sin embargo, algunos de ellos no parecen haber soportado bien la falta de sueño. Joder. Así que se les envió a la habitación oscura para endurecerlos. Hemos sufrido una pérdida, pero la experiencia ha sido un éxito. Y aunque salieron un poco debilitados, se mostraban mucho más cooperativos que antes. Venga. This document explains a lot. They torture the soldiers to break them. Rayner shows up on this list more than once. He gave them a lot of problems. Those who resist too much are lynched during night training. Rolf, you'll pay for this. Kurt. Wilhelm's name was added to tonight's training. That's the young man who helped us, isn't it? They will probably kill him for it. We can't let them kill him. We must stop this training immediately. The risk is that Rolf will ambush us. If this boy dies because of us, I will never forgive myself. Correcto. Vamos a ello. Cámbiame la misión, por favor. ¿No? No. A ver, ¿podemos registrar esto más tarde? ¿Podemos, por favor, ir a salvar a Wilhelm? Hola, Francis, ¿qué tal? No te preocupes, Temis. A ver si se van y te dejan en paz. Ya os lo pasaré cuando termine, ¿vale? Creo que no puedo salir. A ver, voy a bajar un momento a ver si puedo salir desde abajo. No, yo creo que no puedo. Fuck you. Creo que si ahora ya tiene la ropa más alta que puede tener. Me parece genial. Nada, solo hay un camino posible, así que... Vale. Llaves 1.
Le doy la enhorabuena por su trabajo. Ha completado a la perfección su trabajo hasta el momento y varios de sus reclutas fantasmas ya han accedido a posiciones cercanas a los gobernadores como planeamos. El mayor Herman me ha informado de que ha sufrido algunas pérdidas, pero nada que haga cambiar nuestros planes. Continúa así y pronto estaremos listos para actuar. O sea que... encima los ponen a los que sobreviven, ¿vale? Que tienen ya el cerebro comido, les ponen en posición de poder. Ya. And yet I'm sure that Constantine knows nothing about these elite units. The conclusion of the letter also confirms that the commander is pleased with what's been going on here. So Torsten knew. So it seems. Including about the deaths. He's gone too far. He dishonors us all. Sieglinde was right. Sieglinde. Sí. Sus reclutas han llegado a San Matheus y cumplen nuestras expectativas a la perfección. No esperaba menos de uno de mis mejores estudiantes. Me ha asegurado de que el comandante supiera el gran trabajo que hizo en su campamento fantasma. No me cabe duda de que sabrá cómo recompensárselo. Si los reclutas que enviamos a otras ciudades son igual de eficientes, pronto será mayor. You are full of compassion for these youngsters. They're just kids. There has to be a way to reason with them. We'll do what we can, Kurt. I can't promise anything more. Vamos a intentarlo por todos los medios. Estamos aquí, Francis, haciendo una misión de uno de nuestros compañeros, que es un soldado. Parece que... bueno, se ha enranciado un poco el ambiente que hay entre los soldados. Se ha creado una división de élite secreta donde torturan a los reclutas. Entonces estamos intentando poner un freno a esto. Lo primero, o sea, no, ya le arrestaré. Yo necesito esto primero, ¿sabes? Salvar a Wilhelm, si podemos, si llegamos. ¿Qué me estás contando? No podemos salir. Me está tocando un poco las narices el juego este ahora mismo, ¿eh? Mira una puerta, por favor, que me dejen salir por ahí. Venga. A correr. Vale. Despite what Wilhelm told me, I wasn't expecting this. He's getting destroyed. They'll kill him. We can't let them get away with it. Stop! We won't let you kill this boy like you killed Reyna. Soldiers! Do you realize what you're doing? Captain? But... You shouldn't be here. This time, you won't get away with it. To arms! A ver. When my Master of Arms was in the Guard, he always repeated, fight with honor. What honor is there in lynching one of your own when he's defenseless? What honor is there in being forced to kill one another the moment one of you refuses to toe the line? Correcto. None. We followed orders. Nothing more. You've been manipulated. But it's not too late to refuse all of this, to act with honor. You're right, Captain. It's over, Lieutenant. We will no longer beat our own. Imbeciles! Traitors!
Sí, claro. Contra la teniente. Will you be all right? I'm wounded, but I'll survive. Thanks to you. I'm eternally grateful. Come, Wilhelm. We'll help you get home. We owe you that at least. I'm counting on you to bring him back to the camp in one piece. Yes, Captain. Well then, let's go. We can't let that vermin Rolf escape us. En eso estamos. Era más importante salvar a este recluta que capturar al otro sinvergüenza. You're right. Let's try to approach discreetly. Ish, hubiera sido guay. ¿Qué es vigor? 2 de intuición. LOL. No, hay que dar la vuelta, hay que hacerlo por las malas, pero lo haremos, lo haremos. Sí, había explicado un poco de qué iba esta misión. Estamos intentando poner fin a una división del ejército donde no hacen entrenamiento, sino que hacen torturas. Vamos a guardar, porque esto es de sigilo total, y de hecho me costó bastante hacerlo. Es porque no hay que matar a los soldados. De poder evitarlo, vamos. Vamos a ello. It's blocked. ¿Cómo que es blocked? Me cago en tus muertos. ¿Y cómo pasamos? Vamos a ver. Sí, por abajo, ¿no? Creo que no hay nadie en el piso, me voy a arriesgar. Hay que... Venga, por aquí, por aquí. Venga. Tengo... ah, no, lo tengo al 2. Lo de... forzar cerraduras. No vamos a poder pasar por ahí. ¿Estamos tontos o qué? Esto me parece una tontería. O sea, por aquí no se puede pasar. No jodas. Buah, chaval, no me lo creo. Claro, a ver, vamos a intentar que... Vamos a volver a intentarlo. Esto no va a llevar toda la tarde, yo aviso. Podéis iros cuando queráis. Yo termino esto y lo dejo. ¿Se ha ido? LOL. No nos ves.
Wow. Esto es imposible. Es que no podemos pasar. No sé cómo hacerlo. Tengo que hacer un momento una cosa que me acaba de pedir Aitana. Dadme un momento, por favor. Mientras tanto pienso... ¿cómo? ¡Oh! ¡Qué tirón me ha dado! Okay. Vamos a ver. Es una cosa un poco loca. ¿Estos son maniquíes o soldados? Maniquíes. Vamos a ver. Vamos a ir por abajo. No, me va a ver. Me van a ver. No queremos, no queremos. Venid, venid, venid. Si es que era por aquí, casi lo tenía. ¡Oh! Un último intento. Si me habéis dicho algo Anda, qué bonito. Si me habéis dicho algo en los últimos 2 minutos, no lo he leído. Por Dios. ¿Dónde estoy? Pausa. Bueno, contadme algo, chicos. Y chicas. Y personas no binarias. Y gente que lo está descubriendo y cuestionando aún. Contadme algo. Tardo 3 minutos en hacer el encargo. Creo que ya. Los que necesites. ¡Qué bajos! El chulo y el pulpejo. A ver si lo conseguimos. Hay que colarse pues por ese hueco. ¿Viene para acá? No viene para acá.
¿Escucháis el corazón? Pum, 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 pum. ¿Ya estamos? ¿Estamos aquí? Creo que estamos aquí. Sí, hemos llegado. Bueno, a menos que venga algún gilipollas ahora mismo. ¡Vámonos! We did it. A la tercera, la última vez. Si os digo que lo hice 30 veces, ¿os lo creéis? Correcto. Vamos a guardar, por si acaso. Pero qué bien, qué bien. Y vamos a partirnos un poco la carita, ¿no? Con unos chantajistas, torturadores. De mierda, eso de ahí. Mira, hay peña. Rolf, you bastard, how could you be part of this disgrace? You know that this is how the best soldiers are made. Soldiers, grab your weapons! Death penetrators! Stop! Soldiers, are you really going to obey these scoundrels? Do I need to remind you of the Guard's motto? Where is your honor? I won't repeat myself, recruits. Execute these traitors! Soldiers, listen to your captain. You are the victims of these monsters, and we are here to save you. We're doing our best to avoid a fight, to spare your lives. Well, what do you want us to do? We have orders, and we know what will happen to us if we don't obey. Enough! To arms! Attack! Mira, con el 100% de carisma no es seguro, ¿sabes? Must I remind you what happened to Reyna? And however many others perished to fuel the ambitions of this camp's leader. Is this what you were promised when you were recruited? No. Bien. No. Honor and glory. We've strayed far from all that. Let's surrender. Anything is better than dying here like dogs. How dare you! You know what awaits you. Shut up, you idiots. You're no longer in a position to threaten anyone. Congratulations, Lieutenant. You've trained cowards. Their training wasn't finished, Captain. And the speeches were so convincing. Silence! Where is this second squadron? Should have been here a long time ago. They're not coming, Rolf. They surrendered too. It would appear that your training methods aren't very effective. Now that you no longer have lackeys to send after us, Rolf, you'll have to get your own hands dirty. I've dreamt of shutting that big mouth of yours up for so long. Venga, lo hemos hecho. Ya estaría. Green blood, my friend. Do you need something? Vale, a ver. Bueno, a ver, parece un buen momento además para preguntarle qué sintió por Reiner. Este sería el diálogo normal, ¿vale? Yo estaba esperando en plan algo, por fin le hemos derrotado, vámonos aquí, o vamos a intentar hablar con esta peña para que no se vuelva a repetir, o yo qué sé, cualquier cosa. You seemed really attached to Reyna. He brought some memories back. I was a bit like him at his age. I felt responsible for his well-being. After all, I recruited him. Why? Don't tell me you're jealous of this poor kid. Qué tonto eres, macho. Don't be foolish. It's just that you seemed so hurt about everything he went through. I wanted to understand how you felt. That's kind. I'm sorry I made that stupid comment. This whole matter makes me nervous. I should have known that you were far too subtle to feel like that. Anything else? You told me that you enlisted at a very young age. But do you have any pleasant memories of your childhood?
Some, yes. Why? What kind of memories were you thinking about? Joder, colega. Mira. Tell me about a happy memory, Holmes. A memory that makes you smile. I have a few sweet but blurry memories of my wet nurse. I remember her smell of crushed flowers and herbs. But when I try to remember something happy, it's the memory of a later event that stirs. The memory of a day when we skipped training to go for a swim in the river. It was spring. We waded for a good part of the afternoon into a marvelous little cold stream, running over a bed of round pebbles. Isn't it odd? That appears to be my happiest memory. No, it was a moment of freedom. You were carefree. I guess that's why you remember it. You're right. Since that day, there hasn't been much room in my life for being carefree. Anything else? Qué majo, pues es una muy buena pregunta, I must leave you. ¿Qué recuerdos felices tenemos? ¿Se podrá subir por aquí? Will you be all right, Kurt? Yes. Yes, I'll be fine. I'm just glad to know that this camp won't kill anyone else. What about you, Wilhelm? Thank you for saving my life. Without you, I hope you can forget all about Está amaneciendo, qué guay. This is not what the guard is about. I don't know if you'll be able to forgive us, Wilhelm. I've been in your shoes on other nights. You didn't have the choice. While we wait for this camp to close for good, you'll be under Wilhelm's command. You'll soon receive your transfer orders. At your orders, Captain. Glad it's you, Wilhelm. You'll stay here for now. I'll send men I trust to come get you soon. What do you want us to do? I'll need backup if I really want to put an end to all this. We must go see Major Sieglinder in New Serene. I need to tell her what was going on here. Claro. Are you sure she wasn't involved? Correcto. Never. She's old school. She already held the commander at a distance because she didn't like the direction the guard was headed. He would have sacked her, or worse, if she didn't have so much support within the guard. I should have listened to her. There's no use brooding over the past. Let's go. We'll go see her immediately. Lo decía porque toda esta misión ha pasado de noche, ¿no? Entrenamiento nocturno, todas estas cosas, y que ahora cuando hemos terminado con esta situación está amaneciendo. Digo que qué bonita metáfora. Que es realmente un nuevo día para estos reclutas. Uno completamente distinto al terror de la noche que llevan viviendo, pues yo no sé, semanas, años. Muchísimo, pero I am all about it. No para mí, claro, pero para ti, vamos, yo, fin. Te doy mis dieces. Sieglinder, I need to talk to you. What's the matter, Kurt? We've just returned from a training camp. A secret camp, where elite soldiers are trained. Through terror, humiliation, and torture. Don't tell me that. Yes. One of my recruits died, and he wasn't the only one. It is designed to create a regiment of assassins. I am sorry, Kurt. I knew something was wrong, but I never would have thought it'd go that far. We put an end to it all. We had to. But Torsten allowed it, even encouraged it. I told you that the commander's ambition would end up leading us astray from the ideals of the Guard, and that we would pay the price for it. Yes. At the time, I told you you were exaggerating. That he had his reasons. What are you going to do? I'm going to speak out, Sieglinder. And reveal the commander's project to the governor of the congregation. If I were as close to him and his family as you are, I would have done so a long time ago. I know. I feel so stupid for not having understood Torsten's scheme until now. You've always been a loyal person, Kurt, and too many loyalties are sometimes hard to reconcile. But Torsten betrayed us all. I'm counting on you to make him pay for it. Believe me, he won't get away with it. Goodbye, Sieglinder. Goodbye, Kurt. My men and I stand with you.
Pues poco a poco se va pasando el juego, ¿sabes? Vamos a hablar con el gobernador, con mi primo, my far cousin, Constantine, a ver si podemos poner punto y final a esta pesadilla, porque no es otra cosa. Bueno, no sé si podemos. Can we? No, no podemos. No podemos. Bueno. En ese caso hemos abierto la segunda fase. Sí, no tenemos nada más que hacer que las misiones principales. Pero llevamos 3 horitas. Hemos jugado otras 3 horitas esta mañana, como se está convirtiendo en costumbre. Entonces yo creo que si os parece bien lo dejamos aquí. ¿O queréis un poco más? ¿Queréis ir a algún lugar en especial? Podemos... Nos falta por conocer un compañero. Y yo creo que si hacemos la misión de Kirk, de Hikmet, de encontrar el campamento de la expedición de eruditos, a lo mejor podemos encontrarnos con esta nueva compañía. O por el contrario, podemos ir a hacer las misiones de San Mateus, que son la de Teleme, ¿no? Los hombres de fe. O podemos ir a investigar las ruinas y saber y tratar de averiguar un poco más sobre nuestro pasado y sobre el pasado de la isla. No, no podemos, qué penita. Vamos a intentar. ¿Os parece bien que intentemos encontrar al nuevo compañero? ¿Podemos? En la misión no podemos. Bueno. Vale. Vamos a ver. Eruditos de la expedición. Y vámonos. La verdad es que esta misión yo la jugué con aprensión, la que acabamos de pasar. Yo no me imaginaba que el juego tendría esta profundidad, ¿no? Vas al campamento y te encuentras con todo esto. O a lo mejor no... Me encanta este señor. I am always happy to see you again. Do you want to see the objects I brought back from Vignambi? How is business nowadays? You no longer have problems with the guard? No. Since you gave me this piece of bark, the guards don't dare bother me anymore. And the people of this village really like what I bring back from Vignambi. Our chief Ulan is very happy, as am I. We owe you so much. El hijo puta de Ulan. Pero mira, tú me caes muy bien. Mira, esto es genial. No sé si lo veis. Espíritu del alce, espíritu del pájaro cornudo, espíritu del jabalí, espíritu facóquero, espíritu del ciervo. Me encantan, de verdad, todos. Creo que me voy a comprar uno de cada. Bonito, que eres muy bonito. Incensario, se usa para los funerales. A ver, te he dicho que lo compres, que te lo pongas. Que no te queda muy bien ahora mismo con lo que llevas, pero no te preocupes. Fear not. Cuando tengamos una túnica elegante,
Tú fíjate, está... Oh, no. Me encanta el señor ese. No sé qué estaba diciendo, perdonad que perdí el hilo completamente. Del todísimo. Vamos a dejar las cosas. Esta se la podíamos dar a Kurt. No, de hecho creo que tiene una parecida a Kurt. No, me he equivocado. Jubón viejo bordado. A ver, por Dios, no. There you are. Es que les he puesto cosas que me ayudan a... Pues uno me ayuda a abrir cerraduras, otro me ayuda a saltar ciertas distancias. A ver, vamos a seguir dejando cosas. Te has retrasado mucho. Ahora mismo estoy en la casa. A ver. Voy. Ay, qué calor hace. Onol Menawi. Vamos a comprobar qué manja. Al final esta semana no voy a empezar con lo de la posición. Porque soy un pedazo de mierda. Vale. Onol Menawi. Vamos a ver. This valley is vast. We should get to a vantage point if we want to find this expedition. ¿Esos serán zorros? Porque tengo la misión de capturar zorros. Pero luego nunca... No, me he equivocado. Con lo que cuesta la munición. A ver si subimos de nivel. Pillarlos no con sigilo, pero... Madre mía, hombres lobo, compañeros. En su forma bestial. Ah, llevo a Kurt, no a Vasco, bueno. Me gusta más Vasco, bastante más. Mira, una hoguera para cambiar estas cosas. ¿Os importa? O sea, ¿tenéis preferencia por otros compañeros? Porque yo, o sea, prefiero a Vasco y a Siora. A Siora lo siento, pero no la voy a cambiar. ¿Os parece bien así? Es como que tiene mucho más rollo este equipo. Contadme qué os parece. Voy a estar aquí recogiendo cosas mientras me respondéis. ¿Qué pasa? Aquí hay más ahí. Claro que sí. De repente lo ves bien. Qué bien. ¿Te parece nice? Perfecto. ¿Alguno de nuestros
espectadores tiene algún comentario que aportar? Lo que prefiera, yo prefiero esto. Pues venga, voy para allá ya. Después de jugar a esto, posiblemente juega de Technomancer y a Mars Logwars, para ver un poco la trayectoria que ha seguido el estudio. ¿Otra vez o qué? Sois muchos, ¿eh? Eso sí, un poco raro. Desagdé. Y en la primera partida jugaba a que ninguna bestia podía tocar a Shiora. Nadie podía tocar a Shiora. O sea, esto... Y ahí de ellos como se les ocurrió atacarla. Sony 35 en este momento. Acaban de pasar. Ay, mira, estoy a nada de subir de nivel. Qué rabia. ¿Cómo llego hasta ahí? Era por el otro lado. Era por el otro lado. Era por el otro lado. Dita sea. Voy a terminar de explorar esto, ya que estoy aquí. Luego me voy a dar un baño de agua fría, fría, a ver si se me pasa el calor este horrible. No se puede ir por aquí. Pues es que yo creo que habría que bajar, ¿no? Vamos a intentar bajar. El calor se pasa, bueno, se mitiga un poco de cuando en cuando. Mira, 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 ahí hay bichos. Ahí hay bichos. Hay que subir de nivel. Ahí hay bichos. Ahí hay bichos. Ah. That escalated quickly, you know. ¡Venga! ¿El agua roja? Bien, 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 bien. Y un pronto atributo. Vale, tengo una pregunta que haceros. ¿Preferís que suba habilidades de... os las pongo aquí. Habilidades... de fuerza y constitución? ¿O de magia? Nada, es una tontería esto. Necesitaría los 4 puntos estos. Me voy a empezar a coger constitución no solamente por la salud, sino porque me permite llevar otras armaduras. Y en este juego, como en todos los juegos, lo primero es ir guapo, ¿vale? Luego ya
vamos seguros. Hay algunas armaduras de nivel grande que flipas. Yo diría que es por el otro lado, que es por aquí. Joder, está vigilando el grandote. Lo sentimos, jefe, pero necesitamos la experiencia. Fuck, fuck. Pues una cosa que tengo que ver es que la magia de los insulares suele ser verde y la magia que tenemos nosotros los del continente es negra. Me gustaría saber dónde viene la magia dentro del continente. Yo no sé si esto se explora en este juego. A mí me fliparía explorar eso. Me fliparía explorar eso, así que... No sé. No me he pedido magia, espero que no tenga nada que ver. Que pueda explorarlo sin... Vamos, si está y se puede explorar, que pueda explorarlo sin yo tener magia. Mejor tendría que traer a Petrus, que es el de mi party que tiene magia. Pero me da mazo de pereza el señor ese. Madre mía, los mapas estos son enormes. Qué mal, ¿te acaban de mandar a hacer otra cosa, Temis? ¿O qué? Tienes varios pendientes, joder, de verdad. Pero vamos a ver si ya no quedan cosas que puedas hacer.
Yo creo que no estamos yendo por el camino que tenemos que ir y ahora mismo no me apetece explorar, así que vamos a intentar... No, venga, vamos a ir por aquí. Algo me dice que si voy por otro camino tampoco se va a poder pasar, o sea... La verdad es que esto no es un mundo abierto, pero los escenarios son bastante grandes. Por aquí se acaba. Y tiene bastantes escenarios. Sí, tiene 12 o 13. O sea, por ejemplo, Dragon Age me parece que tiene como 2-3 grandes. Y otros que son un poco más medianos. Pues estos son como los medianos. En verdad. No tanto como los grandes. Pero el espacio está muy bien distribuido, ¿sabes? O sea, se notan bastante grandes. Bastante... tal. Lo único, la diferencia efectivamente es que no es esta extensión, sino que es una especie de laberinto dentro de ese área. Que es lo que yo creo que le hace perder parte del encanto que tiene el mundo abierto. Son caminos bastante definidos, más que mundo abierto. No. No tenemos nivel de llaves. Es muy mal, muy mal, muy mal. Fogata. Nos dan puntos por poner fogatas. No. Ya, ¿qué has visto eso antes? ¿El qué? Un poco como en Dragon Age 2, sí. Sí. Pues este juego es de 5 años... No, 5 no, 7 años posterior. Ahora también te digo que los gráficos, nada que ver. Y las mecánicas y... Es decir, la calidad de las misiones. Dragon Age 2 tiene... Más que misiones, tiene tramas muy chulas. Tiene buen guión, tiene por detrás conflictos muy interesantes. O sea, la interfaz no es la más bonita de todos, pero incluso es más ágil que el Origins. Se hace más jugable que el Origins, el 2. No es tan fascinante como el Origins. Y cuando digo fascinante, prefiero a eso, al elemento de fascinación. Pero es bastante competente en realidad el 2. En cuanto a historia, te digo. Hay que ser paciente como en todos los RPGs. Todo el mapa, sí. Infinitamente más jugable, sí, efectivamente. Tiene una interfaz que ya te digo que a mí me resulta muy ortopédica, pero vamos, comparada con el Origins, no hay color. Oh. Se está empezando a buguear un poquito. Esto es exactamente... Las marcas esas de 3 es muy parecido a lo que aparece en Bound by Flame. A cómo te indican que hay un objeto para recoger. ¿Es por aquí? No es por aquí, pero ¿cómo hago yo para perderme? O sea, tengo un don para seguir el camino que no es. ¿Esto qué es? Notas del trabajo. Ah, mira. Los insulares nos hablaron sobre una criatura gigante que reinaba sobre los cielos. Y la estatua que hemos encontrado podría ser su representación. Es una estatua de una bestia alada.
Parece ágil y capaz de volar, pero su cuerpo parece frágil y desprotegido. Por supuesto, solo es una representación, así que tendremos que ver una de nosotros mismos. Ay, no, para comprobar que estas observaciones son ciertas. ¿Es por aquí abajo? Experiencia. Vamos a intentar... Porque están ahí muy que pues... Vamos a intentar... Poco a poco. Es blanco, pero una nube te está cubriendo el color. ¿No me dejas? Bastante daño le he hecho, ¿eh? Bien, bien, bien. Entre 3 es súper fácil. Aquí es un poco raro porque tenemos 5 compañeros en total al final del juego. Ahora mismo tenemos 4, ya ves, y estamos buscando al quinto. Tenemos 5 compañeros al final del juego, pero solamente nos pueden acompañar simultáneamente 3. Y en algunas excepciones, o sea, en algunas situaciones excepcionales, normalmente la primera vez que ves al compañero, pues ya te están acompañando 2. Y alguna vez te deja que sigas llevando a sus 2 acompañantes mientras te presentan a otro. Ojo, qué pena de estatua, tío, que se ha quedado ahí enterrada en el suelo, ¿o qué? Me gustaría ver. A ver, ¿por dónde tenemos que ir? Todo recto, no es muy difícil. Venga, todo recto. La tentación es grande. Mira, una manada de lobos. Experiencia. ¿Tan tontos? La IA es bastante buena, ¿eh? Se podían encargar solitos de los monstruos sin problemas. O sea, y además con la misma jugabilidad y más o menos... Iba a decir, misma capacidad de combate que el jugador. Pero claro, bueno, yo para el combate... Además de que es tan fácil, ¿no? Yo para el combate sería mejor decir que soy más como un NPC. Mi combate es el propio que desempeñaría un NPC. Sad but true. All together. Mira. Minerales. Over there. Tents. This must be the expedition's camp. They do not look in very good condition. Let's have a closer look. Signs of combat. They were attacked. By the look of the tents and the campfire, it dates back several days. It seems that they were taken prisoner. I don't see any bodies. Vamos a explorar. No weapon leaves this sort of marking. Perhaps they're wielding magic. Yes. It is the art of the Bene Gather. One of the valley clans was here. Would you know which one? One who fights against the invasion of the peoples from your island. I can be sure of nothing more. Why would they attack scholars? They are not warriors. They come here as conquerors. This is enough. But they were not killed. Warriors would have been. Que han sido capturados. Vamos a ver en qué desemboca todo esto. This looks like scientific equipment. This must be the Lost Expedition's campsite. Pero qué genia, pero si no hemos llegado ya a esta conversación hace un rato, esta conclusión. Nota del líder de la expedición. Esta raíz ocular tiene una textura densa y firme. El olor que desprende es fuerte y vigoroso. He observado que varios animales la consumían sin sufrir ningún efecto visible, por lo que seguramente sea comestible. Una destilación en el laboratorio debería decirnos más. Afra ha decidido alejar más su tienda. Dice que nuestros constantes cacareos la distraen. Esta joven tiene talento, pero
entiendo por qué su maestro decidió despedirla. Tiene mal genio. Esta especie de pájaros está muy presente en el valle. Ha demostrado ser increíblemente curiosos. Los pájaros. Ay, perdón. Los pájaros han demostrado ser increíblemente curiosos. Se acercan tanto que podríamos tocarlos. Los insulares no deben cazarlos, ya que si no serían más prudentes. Sin embargo, su carne es excelente, o sea que ya han cazado y ya se los han comido. Tendrá que ver con sus creencias. El que no los cacen. Puede que esta gente ingenua los considere sagrados. Ingenua. Gente ingenua. En fin. Qué infantilización, tío. This looks like the journal of a naturalist. There are sketches of flora and fauna. There is no doubt. We are definitely on the trail of the lost expedition. It seems that one of the team kept a distance from the others. Let's see what we can discover. Que busque. Rastro de naturaleza, rastro de naturalista. Vale. No sé. Es otro lado. Atención, chavales. Que creo que se viene. Necesitamos experiencia, lo sentimos. Me gustaría jugar una ronda donde tratara de no matar animales, o los menos posibles. Una ronda, vamos, una partida. Vale, me he vuelto a perder. Epa. Yo no sé cómo lo hago. La verdad es que soy una maestra de coger el camino incorrecto. Toda una experta. Vale, hay que subir. Sí, pues no hay otro camino. Y ahora hay que ir a la izquierda. Ir a la izquierda. ¿Verdad? ¿Verdad? Te has liado hostias con nada. Creo que una de las maneras que tiene el juego de cargar el mapa, el resto del mapa alrededor, creo que es por ahí, es para que vaya cargando, o sea, perdón, una manera de cargar el mapa, de que vaya cargando el mapa, creo que es que nos deje loot cada animalejo. Everything is in order, but the inhabitants are no longer here. Its position would have allowed them to escape the attack. It's like being in a crow's nest. The view we have over the valley is an ideal observation point. Pues no era tonta esta persona. Mira qué vistas, ¿sabes? ¿Qué vistas? Y hemos visto que aquí había algo para ver. Me cago en tus muertos. No tengo llave. Ya estamos otra vez con el no tengo llave. Mira, me iba a subir a artesanía, pero creo que el próximo nivel va a ser para forzar cerraduras. Muy a mi pesar. Porque Kurt ahora mismo lo tenemos contento o no. Afable. Entonces ya lo tenemos a nivel 2. Pues sí, va a ser. Yo creo que va a ser cerraduras. A ver. Sí, había que seguir un rastro de sangre. Creo que era por aquí. A ver. Sí, míralo. A corpse. The clothes cannot be mistaken. It is a scholar of the Bridge Alliance. From the looks of him, I would say he's been dead for days, as we already thought. This isn't the woman whose journal we found.
there is still a chance that she remains alive. This man traded his life for all the suffering of my people. He was only a scholar, a sage, not a warrior on the battlefield. Do you think my people see a difference when bridgemen steal our people from their beds? Correcto. From who do you think all the clans hide their children? I have heard stories from the natives describing Bridger atrocities. If they are true, this violent attack, though tragic, would be justified. I'll search the body. We might find something to help us understand. Vamos a searchear el body. Llave de cofre de viaje. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde? 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 En el campamento este, ¿no? Diario de viaje de una tal Afra, sí. Hemos montado un pequeño campamento en la hondanada del valle que deseábamos estudiar. La flora de este lugar es increíblemente exuberante. Esta isla es el único lugar donde se pueden encontrar tantas especies diferentes junto a otras. Con tantas variedades estamos destinados a encontrar un antídoto para la malicor. Esta planta, con su floreciente azul y sus hojas dentadas, es distinta a cualquier otra planta que haya visto antes. Tendré que llevar a cabo algunos experimentos para determinar si contiene esencias activas. Es una pena que no podamos interactuar con los insulares. Deben de saber las propiedades de todas estas plantas. Pero ya nos han advertido los soldados. Nos han dicho que no deberíamos fiarnos de los insulares. Al parecer, en esta región son muy agresivos. Nuestra llegada al valle no ha pasado desapercibida. Siento como si nos estuvieran observando. Los insulares, seguramente. Espero que entiendan que no estamos aquí para luchar, sino tan solo para catalogar la flora. La sensación de estar siendo observada se está volviendo más amenazante. Se encuentra muy cerca. Puedo sentirlo. Me temo que deberíamos esperarnos un ataque. Tenemos tan pocas armas y mis compañeros apenas son capaces de defenderse. Estoy segura de que nos están observando desde la cena. Seguro que es de donde vendrán si nos atacan. He intentado advertir a mis compañeros, decirles que sean más discretos, pero se niegan a escucharme. Sorpresa. Esta señora tenía razón. That of a woman from the expedition, a certain Afra. She speaks of their research and relates here that she felt watched. She feared an attack was brewing. Cabrones, ¿quiénes? The writing stops in mid-sentence. Let's hope she's still alive, as well as her colleagues, or our mission will be a short one. We must follow the tracks of the attack. They will surely lead us to the party of intrepid scholars. This woman was right to fear the Donea Exregal. They must have followed this path coming from the swamp. This is where we should go if we want to find these lion scholars. Me encanta si ahora... No importa cuándo leas esto, me encanta si ahora. Los colonos son un poco hijos de puta, sí. No todos, yo mismo soy una colona, ¿no? Digamos, pero vamos, sí, en general. Además es que me hace mucha gracia. Por ejemplo, hemos estado antes, no sé si estabas Temis, tratando de negociar lo de la mina. Y entonces, la primera reacción, o sea, era una mina que estaba en muy malas condiciones y que se cerró por ello. Trabajaban en ella al principio, digamos, colonos e insulares. Pero debido a las malas condiciones intentó arreglar, no se pudo, vale, se acuerda que se cierra. Pero X tiempo después se le pone un señor con mucho dinero que quiere reabrir la mina, coge a sus esclavos, o sea, hace esclavos insulares, los coge en una mina en mal estado y les obliga a trabajar. La mina puede explotar o derrumbarse en cualquier momento. Y dices, ¿qué? Entonces, bueno, evidentemente vas a poner freno a esa situación. Y las únicas herramientas que tiene son diplomáticas y legales. De quién es, a nombre de quién está la tierra. ¿Cuál es el acuerdo exactamente? ¿Puede minar? ¿Se puede realizar la minería? ¿No se puede realizar la minería? ¿Quién va a realizarla? ¿Quién no puede?
y cosas de esas. No puedes decirle, a ver, esclavizar peña está mal, o paras o te rajo el gaznate. No puedes, es una pena. Está bien que tengas ese otro punto de vista, pero es que a veces el cuerpo te pide sangre. Además, se lo dices al señor, no, hemos estado viendo, tiene usted las tierras a su nombre, pero no tiene contrato de minería. Y a ver, lo de coger insulares y ponerse a trabajar en una mina que está muy mal, o sea, ¿cómo lo viste? Intenta sobornarte. Bueno, no intenta sobornarte en plan, por favor, tal, no, sino dice, bueno, no te preocupes, tal. Seguro que tu primo, el gobernador, querrá algo. They might be from the clan that attacked the Bridger camp. That's possible. They look like trackers. But what are they tracking? New prey, no doubt. Let's get closer. Vamos a guardar. Sí. ¿Sabes? Solamente puedes aferrarte a la jurisdicción, que ya está. No puedes decir, vamos a ver, no me sale de la polla que esclavices a insulares, punto. Farwedense Lord Quesa. Esto que nascuelse. Todo bien. Yo opino lo mismo. Lo mismo. Jaja. ¿Por qué no? ¿Qué he hecho mal? ¿Habéis visto qué ha pasado? No, yo no sé qué he hecho mal. No entiendo bien. Consigue información sobre los... Bueno, claro, o sea, no has conseguido información porque no está en inglés, ¿no? ¿Ese es el concepto o qué? Farwedense Lord Quesa. Esto que nascuelse. Esrade da Argel, Amadred, Quaheluchmo. New Ciendad, Nesunade. Smions and Nafravinde? Eskelge Leon, Sagnais Loyadad, de Moxhas. Quelsheded, Album Rade, da Degude, Edunaset. Tranegu, Senseni. Vrigamis Sinisradeia. Toik. Arrimu Nes Haha. Vale. Bueno, pero Siora está aquí. O sea, ¿qué han dicho, Siora? Karans, do you need something? I must leave you. See you later. Pues nada, compañeros y compañeras. Here to kill you. Tell me then, what is your intended purpose? We were sent to look for you. Apologies, but allow me to express my doubts. After this little swim, you'd always try to pull the trigger. Who sent you to find me?
We were not looking for you in particular, but the entire expedition. It was Governor Burham who asked us to find you. He is worried about you. You haven't been reporting. You should have said that straight away. I must admit, I was hoping for a rescue. Of a different nature. Do you have a name? Desardet. I'm from the congregation. The new governor's cousin. Who wears an islander face. I've heard stories about you. And them? Captain Vasco. Though I realize I am quite far from the sea. I am Ciora, daughter of Bladnid. From the people that your own capture and torture. I've never taken anyone. On the contrary, we had hoped to exchange our knowledge with your own. This is a rather odd group. I am Afra, a scholar from the Bridge Alliance. It is rather rare to find me rolling in the marshes. I study the fauna and flora of this isle. I should imagine you have many questions. Yo quiero decir que es la primera vez en todo este juego que alguien ha puesto en jaque así a Desardet. Una pistola apuntándole a la cara, o sea, nadie más. Y luego además normalmente coge y dice, le preguntan quién es. Soy el alegado de la congregación de comercio y tal, de mercaderes, tal. Y ahora es como, vengo de este pueblo. ¿Quieres bajar el arma, por favor? Es Vivian. Es mucho mejor que Vivian, aunque tiene cosas que no me gustan. Es que Vivian me da mucha perecita. Me da mucha perecita. We saw the site where you were attacked. What exactly happened? We were taken by surprise. One moment everything was calm, and the next a war party of natives fell upon us. I had an uneasy feeling and kept myself apart. But when I heard my fellow scholars shout, I rushed over. Most of my companions are incapable of defending themselves, and we didn't have guards to protect us. One of them tried to flee. But they brought him down. We decided to give ourselves up to avoid a massacre. What has happened since the attack? How long have you been in these marshes? We were taken prisoner and were brought to a village nearby. I was able to escape while the others were taken to a house that they use as a prison. I wanted to join the Bridge Alliance frontier post not far from here, but I wasn't able. So I doubled back to keep watch of the village from a distance. I have been hoping to find a way to free my companions, without any success so far. Have you made progress in your search for a cure? We were studying some quite remarkable plants when we were attacked. The region is rife in unknown and novel species. Some seem incredibly promising. The local shamans know all these plants and they use them in their remedies. If only we had been able to converse with them rather than getting ourselves captured. Could you lead us to the village where your colleagues are being held prisoner? Certainly. We are oh so very close. And I fully intend to participate in this rescue. I'm not one to sit around and twiddle thumbs. Mira, ¿ves? Ahora somos 2 más 1. Y esta mujer tiene unos arreos que flipas. O sea, no... No, es una misión de escolta, hay que proteger... No. ¿Qué va? Esta señora se puede valer por sí misma sobradamente. ¿Qué? ¿Os ha gustado Afra? A mí la primera vez me flipó, la verdad.
Lo digo la presentación. La presentación de Afra. El tráiler de Zelda Breath of the Wild. This is where the natives took your colleagues. Yes, it is here. These ruins are being used as a camp by the native raiders. There are so many of them. Better to remain discreet. I have spied on the camp and discovered where my colleagues are being held. They are being kept in the old walls of the main ruin. Vamos a hacer esto primero, ¿no? Venga, 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 venga. Muy bien, hemos completado esta zona en cuanto a campamentos. No me digas. Hasta la noche, ¿no? Hasta la noche, pues. Dormimos una noche cada semana, más o menos, ¿no? Vivan los videojuegos. Pero porque... ¡Oh! Ya sé dónde estamos. Esto es la mierda, ¿eh? Casi estoy por... ¡Ah! Nah, es que subimos ahora muy lento de nivel. Si tuviera un puntito en vigor... No, en intuición, perdón, podría hacer una cosa. Y me queda medio nivel para poder subirme un punto. Que además, precisamente los talentos se suben una vez cada 4 niveles. O sea que me toca ya. Pues mira, voy a pelear mazo. Pero y eso de repente te ha sido para allá, majo, o sea... La mitad clavada, ¿verdad? Sí. Nada, bueno, pues yo qué sé. Podemos explorar este mapa, podemos ir a otro mapa a explorar, o podemos tratar de infiltrarnos en el campamento a la vieja usanza con sigilo, que a Nat se le da muy mal. Mira, con intuición... Mira, podías pasar por ahí, por en medio, pero bueno. A ver cuándo encontramos a Meg. ¿Quién es Meg? ¿Quién es Meg indeed? A ver si podemos volar algo. No, ¿no? Mira. Con un puntito más de intuición. A ver, ¿no podemos saltar? Saltar. Pero por aquí. ¡Eh! No. Vamos a guardar, no tengo ni puta idea de cómo se hace esto, si no es con sigilo, o sea, si no es de esta forma que os comento. Estaba intentando saltarlo, porque este personaje solamente tiene una forma de saltar, que
es esta, ¿no? Es... rasca. Pero no funciona. No. No queremos esto. No estamos queriendo esto. No. Carguemos la partida. Apago a merendar. Ok, guachi. Que aproveche. No se veía, no se venía vos, se venía Afra. Se venía Afra. Bound by Flame. No sé si podemos encontrar otra forma de pasar. ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? ¿Estáis tontos? ¿A quién habéis matado? ¿Habéis matado? No, porque habéis matado a uno de estos. A ver si aún así podemos entrar o lo que sea. Pero muy mal, no entiendo. No. Que la cámara bien, ¿no? Muy loca. No podemos... Afra, ¿no puedes volar algo de este sitio? No se puede pasar. Vamos a ir por ese camino a ver si encontramos otra manera de entrar. Que no quiero entrar con las armas levantadas. PG, tío, ¿qué haces? ¿Qué andas haciendo mientras luriqueas? ¿Qué andas metido en Valorant? ¿Jugando? ¿A qué? Merendar. Merendar es bien. Mira, no puede ser... No me deja bajar, así que solo tenemos la opción de... Pues Vasco va a cargárselo a todos. Vale, vale, ahora baja. Bien. No estoy escoltando a nadie. Afra no quiere venir. Afra no quiere venir. Al Dragon Ball Fighter Z. Merendar jalapeños. Ya estáis. Pues yo no he merendado nada. Tengo un poco de hambre, la verdad. He comido patatas. Patatas gajo. Con queso. Y ahora tengo un poco de hambre. Vamos a... En serio, a ver. Siempre. Siempre sí, ahora. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? En serio. No, Manawi.
Era por aquí. Lo de infiltración a mí se me da muy mal. Joder, no, ni te cuento, o sea. Hay que atravesar toda la aldea. ¿Me estás contando que hay que atravesar toda la aldea? Mira, no. A ver, espérate. Vamos a cruzar por arriba. Ya, pero no puedo entrar. A mí no me digas eso. Y luego que no puedo entrar. ¿Puedo bajar por aquí? No puedo bajar por aquí. Nada, nada. Hay que ir para allá. Bueno, qué martirio. Flashback de sigilo con la marca de la la asesina. ¿En qué? ¿En Inquisition? Míralo, si es que aquí hay una señora. No se puede pasar por aquí. Tu puta madre, 7 veces, de verdad. Y encima ahora es de día. ¿Cómo abandonar esta misión? @Yahoo respuestas. La hemos cagado. No me ha dado tiempo. Ahora me va a ver todo Dios. Míralo. ¿Que no qué? Maestra de sigilo. Ah, yo. Así que no hay mucho tal, pero joder, de verdad. ¿Sabes lo de estar haciendo un sigilo y de repente hacer esto con la pantalla? Solo esto, este movimiento. Y decir, ¡anda! ¡Si había uno delante de mí! Pues me ha pasado cientos de veces. No soy buena yo, maestra de sigilo. No. ¡Fuck! ¡Fuck! Mira, Venid. Hemos matado a 2. Llave de la celda de los eruditos. Creo que ese había que matarle sí o sí, pues si no, ¿cómo coño tenemos la llave, sabes? Pues mira, sí, sin obtener la llave. No puedo cargar. Guardo automáticamente.
Estoy pensando que no, si no, no sé si he guardado el ah, sí, no, sí. Muy cerquita. Venga, vamos a ver si podemos evitar al señor ese que está en la puerta. Yo creo que no podemos, pero... Tiene dos posiciones. ¿Es ahí dentro? Pues ya me dirás tú. ¡Que te pires! No. No se pira. Viene para acá, en serio. Venga, que sí. ¡Woohoo! Sin llave. Afra, is that you? Come quickly. We don't have much time. Thank you for your help. Do not thank me yet. We are still in a shipload of danger. Ya, y ahora somos 7, ¿verdad? Joder. ¿Vamos a entrar por aquí? Pues tenemos la misma circunstancia, la misma situación. Es que ahora es de día. ¿Cómo coño nos vamos, chaval? Voy a guardar. Espérate, voy a guardar. ¡Esto es terrible! Esto es demasiado. ¿Y por dónde habéis venido? Mira, no voy a preguntar. No hay otra manera de pirarse. Yo creo que no. A ver si el orgullo de la Marina Real se pira. Venga. A ver. Ahora solo hay que salir por la puerta principal. Porque otra cosa tampoco podemos hacer. Ah, por el tejado de una de las casas, ¿no? ¿Qué casa? Vamos a guardar aquí. Vamos a ir guardando poco a poco. $20 llevamos ya. Y llevo 3 días jugados. Vale, esto va a ser muy complicado. Encima es de día, ¿sabes? Es que hay mucha más peña ahora, ¿eh? Te lo tengo que decir. Por aquí no se puede pasar. No me jodas, compañero. Bueno, media vuelta. Vamos a ir...
No, es que no sé. ¿Podemos irnos? No, vámonos. No necesitamos. No. Yo creo que no es posible. Yo diría que no es posible. Este es el cuarto día. Yo creo que este es el tercer día. ¿Este es el cuarto día? Yo creo que es el tercer día. No, mira, cuenta las horas. 6 y 6 son 12. Y 7... 19 y llevo 20. Si no serían 26 y llevo 20. Vamos a ver. No, 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 lo teníamos ya, lo teníamos ya, lo teníamos ya. Vamos a intentarlo por este lado, que parece que pudiera ser que tuviéramos más éxito. A ver. Pasa que la señora que hay ahí, yo no sé cómo afrontar eso. Baja, 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 baja. Baja del todo, por favor. Gracias. Vale, 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 vale. ¿Ya por dónde? ¿Por dónde? Yo guardaría aquí. Voy a guardar. Odio las misiones de infiltración. Se me dan muy mal. Que sea por aquí, por favor. Sí, sí, ¿verdad? Eran 3 días. Sí, me sonaba a mí. A ver. Hemos matado a una unidad de persona. Y es porque mis compañeros se han vuelto locos y se han ido a por él antes de entrar. No sé si os acordáis. O sea que yo lo voy a llamar un éxito. ¿En serio? La madre que os parió. Hasta allí. So be it. Me encanta mi infiltración. A mí me parece una putada terrible. Voy a guardar otra vez. ¿Se oye mucho el ventilador? Si la respuesta es que sí, no voy a pedir perdón.
Sí, ¿verdad? A mí me parecen bastante complicados y además un poco coñazos. Ambas cosas. No veo mucho aliciente. En lo personal, te digo. Secuaz de Leliana. Pero Leliana es más de otro tipo de infiltración. Más, no tanto de sigilo, como yo creo, como de vale, ahora soy un infiltrado en esta tribu y tal, y voy pasando información. O sea, soy una persona de confianza de los altos cargos. De esta otra tribu, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que no pasa nada si dejamos de hacer el canelo, ¿no? Agachaos. Pero bueno, es un buen entrenamiento para las rodillas. Me gusta que cuando entras en un arbusto te hace el sonido de entrar a un arbusto. ¿Sabes? Me gusta eso de meterme por las paredes, ¿eh? También te digo. Que es lo que... Sí, lo que decía es que si yo tuviera 2 de intuición, podía haberme metido en una de las grietas de las paredes y hubiera cortado 3/4 del camino. Sonido de hoja. Total. Pues nada, si queréis lo dejamos aquí. Yo también quiero merendar, que no se me junte con la cena. Sobre todo me quiero dar un baño fresquito. Vamos a intentar ir por aquí con el sigilo. 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 No. Con el sigilo. Con el sigilo. Con el sigilo. No va a funcionar. Con el sigilo. Con el sigilo. Con el sigilo. Si voy rápidamente por aquí. No me ves, no me ves, no me estás viendo. Es mentira. Cago en la puta. Estáis en medio de mi camino. Si es que... Por supuesto. They will only hunt us down until we are all dead. No, you have our word. We have been bested. We will let you move on in peace. How can we trust you? You attacked our camp when we were not even armed. They are savages. They had us caged like beasts. We only sought to learn where you have caged our people. Spare their lives. I beg you. They were only fighting to save the lives of those that have disappeared. Hombre, por supuesto. Vamos. Very well. Leave, and I hope you keep your word. Thank you, Honor Manawi. I have spoken, and I will honor my words. Kwa awalam seg. Ya hemos dejado de hacer la tontería de salir agachados. Thank you for your help, Casado. I must admit, the reasons for my being here are not entirely selfless. Your research to find a remedy against the Malachor
could save many lives in our cities as well. You speak like a true woman of science. ¿En serio? Cut to the point. Then you'll be thrilled. Your heroic efforts to save us from those savages could help. We've made a discovery. Is that right? In that case, we need to speak with Governor Burham immediately. Very well. Bueno, immediately igual tampoco. Tiene la misma cara que yo, la última persona que ha hablado. ¡Qué cosa! Lady de Sade, and our expedition. I thank you sincerely for having brought them back, Your Excellency. You are a providential woman. Please, sir. It was you who convinced me and my cousin of the capital importance of their research. Research that has borne fruit, Your Excellency. Brutal. Truly? This is excellent news. You have found a plant with sufficient properties? Not exactly. Know that during our captivity, an island woman visited the camp. The natives called her Tiena Hack Cadactus and treated her with utmost reverence. Oh! A universal remedy, it seemed, that she had concocted. How's that? Well, I grasp the basic of the local tongue, and I am certain to have heard the word yag. Remedy. Surprising. But the Tiernahach is very powerful and very wise. It is possible that she did craft such a remedy. Afra, que te pires. O piramos a Vasco. ¿Cuál queréis que sea mi composición de equipo, chavales? Si ahora es el único voto que yo tengo a favor, el resto me da igual. Viva los insulares, coño. Ya, precisión al 4. Fuerza al 1, constitución al 2. Poder mental al 3, voluntad al 2, agilidad al 2. Agilidad al 3, precisión al 3, constitución al 1. Échate a Afra. Lo de venir en la espada. Pues Afra y Siora se llevan como la mierda. Pues que son naciones enemigas, ¿sabes? Precisamente los boinas verdes mataron a su madre, en fin, bueno. Esta misión, la que nos mandan, me gusta, pero es muy larga. O sea, yo creo que si nos dedicamos toda la sesión siguiente a ver esta trama, pues la terminaremos en eso, 3 horas, 4 horas. O sea que yo creo que es un buen momento para marchar este. Ya os aviso que la reputación que tenga con Afra y con Selim, o sea, los verdes estos, y con los hombres de fe me la suda un tanto grande. O sea, me dan lo mismo, me dan exactamente lo mismo. O sea que... Habla con Darren, el jefe de los Donia Exrego. Sí, aquí lo vamos a dejar, chavales. Me parece un muy buen lugar. Me gusta mucho esta trama. No sé, esta parte de tal.
Y sí, a eso nos dedicaremos mañana por la mañana, si Dios quiere. Voy a ir guardando. ¿Hay algo que queráis comentar? Comentarios sobre el juego, los personajes, la historia so far, algo de las misiones que hemos hecho el día de hoy o estos últimos días. Tenemos ahí un ratillo antes de tal. PG dice, Dios, yo estoy todo tirado a la cama, laica despojo. Despojo es bien. PG, nos vemos mañana. ¡Qué majo! Sí, sí, sí. Si os apetece. Esta mañanita. Que digo que si queréis podemos quedarnos hablando un rato de esto, de cualquier cosa, o puedo dejar ya de grabar lo que queráis. Si os ha parecido, si tenéis algún comentario sobre los juegos, sobre... Temis, ¿has visto París? O sea, no en la vida real. En la vida real yo ya sé que sí. No digo el París de este juego. ¿En la vida real no has visto París? ¿No fuiste a Francia? Vamos, bueno, yo he hecho ahí una asociación completamente innecesaria, ¿no? No tiene por qué, pero... Bueno, sí, lo he dado por hecho. Culpa mía total. Fuiste a Toulouse, es verdad, es verdad. ¡Es verdad! Pues nada, mira, yo quería solo enseñarte esto. No sé si has estado, yo creo que sí. Blep. Aquí había quemándose una bestia, qué fuerte, tío. Vamos, un guardián. Yo creo que se ve mejor desde fuera, ¿no? Pero... Se ve mejor desde fuera, qué pena. ¡Ay, mira un barco! ¡Qué bonito! Yo no lo he visto, no lo he visto. Voy a ir afuera del pueblo a ver si se... Yo creo que se ve mejor. Pues lo siento, chicos, no sé qué habrá pasado. Es muy bonito, sí. ¡Epa! Chao. Su lugar de altura. Allí. A los barracones esos que además es un lugar un medio alto. Bastante medio. A mí este tipo de... No sé, no sé si es arquitectura. Pero me encanta, me gusta muchísimo. Lo que pasa que está a medio construir, efectivamente. La última vez que lo vimos
No había puntitos negros en el cielo. Qué pena, tío. Las texturas. Las texturas. Aún así es bonito, pero yo qué sé. Y también humeante. Bueno, pues eso es un poco todo. Venga. Voy a regresar a la residencia de Sarre para poder ir a nuestro destino más fácilmente en la próxima partida. Y si no tenéis comentarios, dudas, ruegos, preguntas, pues lo haremos dejado por hoy. Lo podremos dejar por hoy. Aquí tenemos una cajita. Glad to see you, my friend. Can I do anything for you? Tío, quiero preguntarle. No, de hecho no quiero preguntarle nada de esto, pero quiero hablar con él más. Go. I must go. Afra. Afra. Sade, I'd like to discuss something with you. I'm listening. My colleagues are only interested in the physiology of the islanders and consider everything else to be superstitions. However, if we want to understand how they are transforming, we need to take a look at their culture. The potions they drink, the dyes they use are surely the source of their physical changes. Why not talk about it with Seora? It seems to me that she would be the best one to help you. Correcto. Seora is very suspicious of me. ¿Qué dices? She will never betray the secrets of the Donegada. Pues claro que no. But I was told about a place of ritual called Kurganau, decorated with carvings and offerings. By studying them, I hope to better understand what is possibly the greatest mystery of this century. But they call it a dangerous place and I cannot go alone. Will you accompany me? Tenemos la misión de Afra. Very well. Understanding these transformations will surely be useful. Thank you, Desade. I knew I could count on you. Let's go. Haremos esto primero y luego seguiremos la trama de lo que acabamos de vivir. Así que nada, chavales, lo dicho, un besito. Me voy a ir. Si tenéis alguna duda, pregunta, ruega, sugerencia o lo que sea, ponedlo por el grupo que tenemos en común. Gracias por acudir y no sé, espero que lo estéis pasando bien. Yo me lo estoy pasando bien. ¡Hasta otra!